¿Cuánto crees que se debería dedicar aproximadamente? Imagínate que ganas 100. ¿Qué porcentaje de ese 100 se debe dedicar al alquiler y cuál es el máximo tolerable, digamos? Un 30%, 35% es lo que suele limitar para el tema de la hipoteca. Lo ideal sería algo así también para el alquiler. Es verdad que eso para mucha gente hoy en día en España es difícil. Ha salido este ticket de Mercadona que lo habrás visto en redes, ¿no? De, oye, lo que podría pasar hasta no sé qué. Pero es que es tal cual y no te das cuenta, pero pasa con todo, con los coches, con los pisos. Es que es brutal. Y la gente lo que pasa es que se ha dado un poco más de cuenta, ¿no? De que no puede realmente no invertir. Es que no es una opción. A mí lo que me da sobre todo mucho miedo, porque yo me he dado cuenta del poder que a día de hoy tienen las redes sociales y estoy viendo sobre todo a los burócratas de Bruselas muy preocupados. ¿Tú crees que puede llegar a un punto de que empiecen a forzar de alguna manera el cerrar ciertas redes sociales como ocurrió en Brasil y demás en Europa? Tío, mira, esto el otro día hablaba con unos amigos venezolanos y me contaban, me dice, esto, dice, esos residentes de España, me dice, se parece cada vez más a Venezuela. Me dice, y lo peor es que va más rápido. De alguna manera siempre pensamos que no, tenemos a la Unión Europea que nos va a cuidar. Pero es que a mí me parece que la Unión Europea le empieza a gustar estas cosas. También te digo una cosa, yo voy a decir algo que es polémico. A día de hoy, una mujer está más segura en Dubái que en Barcelona. Y te lo digo aquí. Y es así. Bueno, es el segundo país más seguro del mundo. Claro, pero esto choca mucho con el paradigma del Islam. Mi mejor consejo que te puedo dar, tío, es que te inviertas todo tu tiempo, todo tu dinero, todo tu esfuerzo en conseguir un buen trabajo o en mejorar tu posición profesional. Si tiene un salario mínimo, esa persona, su preocupación no debería ser invertir. Muy buenas familia y bienvenidos un día más a Wall Street Wolverine. Hoy vamos a hacer un podcast que yo creo que hace mucha falta porque la gente no tiene ni puñetera idea de finanzas. A mí me ponen de los nervios. O sea, yo estoy en Twitter peleándome con gente con las pensiones y yo tirándome de los pelos de sois subnormales. Así que, ¿qué tal estás, Richard? Muy buenas, ¿qué tal? Pues nada, encantado de estar aquí y a ver si damos un poquito de luz, como tú dices, porque la verdad es que hace mucha falta, tío, hace mucha falta. Una pequeña presentación que yo creo que algunos te conocerán por el libro de Método Rico y demás, pero haz una presentación rápida. Bueno, a ver, en realidad yo he tenido una carrera bastante larga ya, porque ya tengo 41, ¿no? Y he sido sobre todo, he trabajado en corporate, he sido directivo en varias empresas, en Cabify, he trabajado en Monitor Deloitte. Luego he tenido una parte emprendedora también. Estuve en Lanzadera en la primera edición. Juan Roche invirtió en nuestros proyectos. Venture Capital de Estados Unidos nos fue bastante bien. Y he lanzado ya 10 empresas con la tontería. Y luego durante todo este tiempo he invertido. Y lo que ha pasado sobre todo ha sido que a raíz del libro del Método Rico, donde yo he contado lo que creo que todo el mundo debería saber sobre inversión, sobre finanzas, la gente nos empezó a pedir ayuda, montamos la academia y eso explotó. Y ahora pues casi todo el mundo me conoce pues por la parte del Método Rico. Totalmente. Mira, por ejemplo, yo creo que una de las claves que la gente no tiene en mente y que muchas veces tampoco se le permite porque tampoco se le deja tener ahorro, es este punto de vista de cuando empieces a ganar dinero, no gastes ese dinero, sino que inviertes ese dinero en cosas que generen más dinero. Esto es algo que parece muy sencillo, pero hasta que no lo interiorizas realmente, creo que no puedes llevar tu negocio y digamos que tus finanzas a otro nivel. Totalmente. Es que, de hecho, la gente, es que incluso no solo interiorizarlo, sino realmente cambiar una serie de hábitos. Y también superar una serie de miedos y de bloqueos. Porque yo creo que hay como varios niveles, ¿no? El primero es no ahorrar, que ahí falla muchísima gente, o no dejar una plusvalía, un surplus, ¿no? Digamos, algo que puedas decir, hostia, esto lo invierto, porque no quiero que nos centremos en el concepto de ahorro como lo tengo guardado debajo del colchón, sino todos los meses, de manera habitual, me queda suficiente dinero como para poder ahorrar. Luego estaría el segundo paso, que es, oye, lo ahorro, pero no me atrevo a invertir porque me da miedo, porque no tengo formación, porque no sé cómo hacerlo, porque me han estafado o porque lo he tenido en el banco y tal. Y luego ya está el último, que es, oye, no, ahora ahorro, invierto todos los meses y además cada vez lo hago mejor y voy construyendo esa serie de activos, ese patrimonio que es la clave, ¿no? Al final. Y que al fin y al cabo yo creo que lo que te permite también es luchar contra ese mal que hemos tenido durante estos últimos años, que es la inflación y que llevamos teniendo mucho más tiempo, pero mucho más fuerte de estos últimos años, que al final la gente no se da cuenta, pero su cuenta de banco tiene el mismo número, pero no pueden comprar lo mismo ahí fuera con el número que tiene la cuenta de banco. Ha salido este ticket de Mercadona que lo habrás visto en redes, ¿no? De, oye, lo que podría pasar hasta no sé qué. Pero es que es tal cual y no te das cuenta, pero pasa con todo, con los coches, con los pisos. Es que es brutal. Y la gente lo que pasa es que, bueno, entre comillas, gracias a lo que ha pasado últimamente, que no es algo bueno, pero se ha dado un poco más de cuenta, ¿no? De que no puede realmente no invertir. Es que no es una opción. Y además hay una cuestión muy interesante a comentar, que la gente ve la inflación en los precios, pero no ve la inflación en el producto. Que a veces hay los productos que se hacen más pequeñitos. A lo mejor no se las nota bolsas mucho. De patatas, tío, las bolsas de patatas. Tienen más aire y valen encima más. Es como, te están metiendo también inflación en la parte de que te venden cada vez menos cantidad. Totalmente. Eso tiene un nombre además concreto. Y eso pasa. Ya te digo, para mí creo que lo más flagrante son las típicas bolsas de patatas o de cualquier tipo de ganchito o snacks, que se ve muchísimo, que antes eran mucho más grandes, estaban llenas hasta arriba, ahora ves una bolsa de patatas y es ridículo, ¿no? O sea, te vienen ahí 4 patatuelas o 4 ganchitos, es ridículo. Algo que le preocupará a mucha gente con el tema del alquiler. ¿Cuánto crees que se debería dedicar aproximadamente? Imagínate que ganas 100.
¿Qué porcentaje de ese 100 se debe dedicar al alquiler y cuál es el máximo tolerable, digamos? Ideal, cuanto menos mejor, ¿vale? Porque al final, me refiero, estos son lo que entra dentro de los gastos necesarios, ¿no? Pues si tú te dedicas un gran porcentaje de tu alquiler o de tu hipoteca o de lo que sea a la vivienda, ¿no? Digamos, pues es que al final realmente no vas a tener mucha capacidad de ahorro. Un 30%, 35% es lo que suele limitar para el tema de la hipoteca. Lo ideal sería algo así también para el alquiler. No. Si una persona que tenga unas finanzas sanas dice, oye, pues no voy a dedicar más de un 30%. Es verdad que eso para mucha gente hoy en día en España es difícil. Ganando 1.800, 2.000, como están los alquileres, es complicado. Yo nunca recomendaría más de un 50%, porque es que, claro, si ya se te va en el 50% el alquiler, es que luego imagínate el resto de gastos, es que no vas a poder ahorrar, no vas a poder invertir. Y lo peor es que muchas personas que viven esta situación, en el sentido de, gano esto, pero es que igual el 70% se me va en pagar el alquiler. Desgraciadamente, y es que eso pasa mucho, pero porque en España el poder adquisitivo ha disminuido muchísimo durante los últimos 20 años. Yo recuerdo, lo digo siempre, cuando empecé, la gente cobraba más o menos 24.000 euros brutos anuales como ingeniero. Hoy en día muchas veces no se cobra más y sin embargo las casas, los pisos, los coches, todo se ha más que duplicado, te diría yo, en este tiempo. Entonces es obviamente muy complicado. ¿Qué hay que hacer, en mi opinión? Que es la pregunta, ¿no? Vale, sí, ok, esta es la situación, pero ¿y yo qué puedo hacer? Oye, pues hoy en día también creo que es más fácil que nunca reinventarse profesionalmente. Hay profesiones muy nuevas que gracias a eso es súper fácil formarse. Y también emprender es una opción. Hoy más fácil que nunca puedes emprender sin nada de capital. Simplemente con las redes sociales, con una web, con cualquier cosa, tío, puedes emprender. Mira, esto yo se lo digo mucho a los chavales que muchas veces me están viendo y les digo, aprovechad mucho el tiempo que tenéis porque va a llegar un punto en el cual vuestras decisiones van a estar limitadas por vuestra edad y por el camino que habéis tomado. En el sentido de que si tienes 24 años, recién salido de la carrera y dices, pues mira, me piro 2 años, yo qué sé, a Londres, no va a pasar nada porque no tienes que mantener a nadie, no tienes ningún tipo de carga, pero según van pasando los años, 1, te haces más mayor, 2, empiezas a tener más ataduras y empieza a ser todo más complicado. Y claro, yo me veo muchas veces en situaciones de hablar con gente por privado que me dice, Víctor, es que me gustaría reinventarme y demás, y digo, vale, ¿en qué situación estás? Porque no vamos a hacer aquí una temeridad de repente, vale, lo dejo todo. Claro, es gente que ya tiene familia, gente que realmente ya está metida en un camino y dices, joder, ¿cómo sales de ahí? Es que es muy difícil salir de ahí, tienes mucho riesgo. A ver, totalmente como de ese punto de vista de decir, oye, cuando eres joven lo puedes arriesgar todo porque no tienes nada que perder. Totalmente. Eso está ahí. Y luego también tu propia versión al riesgo. Tú cuando te vas haciendo más mayor, pues te apetece a veces menos tomar opciones más arriesgadas y te apetece ir consolidando, ir poco a poco, y sobre todo si tienes una familia es perfectamente comprensible. De nuevo, esto también lo veo mucho, ¿no? Y al final es que tengo familia, es que tengo un trabajo, es que no sé qué. Y al final es verdad que hay situaciones complicadas, tío, pero también todos los que hemos nacido en España o en Europa o tal, tenemos una posición súper privilegiada. Sí. Entonces, comparas con Hispanoamérica. Claro, o con Hispanoamérica, o África, o muchos países de Asia. Entonces, tío, si tienes que, entre comillas, arrimar el lomo y coger y decir, tío, me voy a estudiar, o sea, trabajo todo el día y estudio de 8 a 10 de la noche o de 8 a 12 de la noche durante un año, durante 2. Es duro, sí, tío, pero es que, joder, si eso te va a permitir dar el salto a una vida mejor, si no lo haces, tío, pues lo siento, pero no tienes entonces mi simpatía para decir, es que esto es imposible. No, no es imposible, es duro, pero no es imposible. De todas maneras, también te digo que yo creo que vamos hacia una progresiva infantilización de la sociedad en la cual yo veo a veces comentarios que, verdad, me ponen, vamos, enfermo en el sentido de que me da miedo el decir, no sé si son conscientes hacia dónde van. En el sentido de, por ejemplo, ayer estaba yo hablando del tema de las pensiones ahí en Twitter y me decía una persona, no, es que no hay que enfrentar, esto lo han creado los políticos, que lo solucionen ellos. Y yo pensando, ¿tú de verdad crees que le importas una mierda al político? O sea, el político va a salir en 4 años y se la va a sudar tu puta pensión, es como ya te buscarás la vida. No tienen ningún interés, ningún incentivo para atajar ese problema. De hecho, si te fijas, lo que ha pasado sobre todo estos últimos años en política, estamos todo el día en los periódicos, en los medios, en todos los sitios, hablando de auténticas chorradas, cuando los problemas graves de verdad, la productividad, el paro juvenil, el paro estructural, las pensiones, nadie está poniendo soluciones reales encima de la mesa. Ningún partido político está hablando de eso. La inmigración, que también es un problema. Total. Todo este tipo de cosas es lo que deberían estar nuestros políticos peleándose. Pero no, es mucho más fácil hablar del feminismo, del no sé qué, de las 4 chorradas que, tío, o sea, si quieres solucionar el feminismo, pues te vas a Arabia Saudí y entonces les explicas allí temas de estos que ahí tienen algo de evolución, ¿no? En ese tema. Aquí en España, macho,
creo que ya lo tenemos de vuelta. Entonces, que enfrenten problemas reales y que no se dediquen, tío, a inventar problemas para enfrentar a la población y distraerlos, que es lo que pasa todo el día. Además que esto es muy curioso porque ves este activismo, digamos que acomodado, el activismo en zonas de confort en el cual no se necesita ese activismo. O sea, cuando lo comentas tú de Arabia Saudí mismamente, o sea, no vas a ver jamás a una feminista ir a hacer ningún tipo de proclama en países así. ¿Sabes? Incluso te empiezan de alguna manera a blanquear cierto tipo de regímenes porque les interesa a nivel de narrativa. Es decir, bueno, no, es que aquí no decimos nada, ¿sabes? Pero si no nos interesa el régimen, entonces nos metemos a saco a pesar de que esté más alineado con lo que yo busco o sea mucho más avanzado en derechos para la mujer. Y se ve mucho también aquí hoy en día, que también pasa, ¿no? Que cuando hay una noticia o cuando hay algo que pueden utilizar para su pedrada ideológica, su agenda, la que sea, ¿vale? No estoy hablando aquí ni izquierda ni derecha, porque lo hacen casi todos. Sí. ¡Guau! Lo critican, se lanzan al cuello. Y cuando luego lo hace uno de los suyos o cuando luego pasa, tío, es como, no, es que bueno, tal, esto no. O no hablan simplemente, no dicen nada, ¿no? Es que es ridículo. Al final es que lo que ocurre es lo que comentamos muchas veces aquí, son los incentivos de la democracia. La democracia al final no deja de ser populismo, de regalarle los dedos a la gente e instrumentalizar lo que te interesa para potenciar tu narrativa. Entonces esto genera como unos incentivos muy malos alrededor de la política, en el sentido de caer en el cinismo, en la hipocresía, en la manipulación, en la batalla. Y claro, es lo que tiene. La batalla de la democracia es populismo en estado puro. Y el que crea que no es populismo, es populismo. Sobre todo esta democracia que tenemos aquí hoy. Yo creo que la democracia, hay muchas democracias que, por ejemplo, esto también pasa mucho, ¿no? Que hoy en día se habla de la democracia y parece que la democracia es una. Sí, hay muchas. Y en cuanto criticas un poco ciertas partes del sistema que pueden funcionar mejor o peor, parece que ya eres un antidemocrático y que eres un poco más que cualquier cosa, ¿no? Entonces, es como, oye, cualquier cosa para poder mejorarla, lo que hay que empezar es por poder criticarla y poder... Que constructivamente estoy de acuerdo, pero tienes que poder decir, oye, esto no funciona bien. ¿Qué soluciones podemos plantear? ¿Cómo lo mejoramos? Pero parece que si ya dices, oye, esto no funciona bien, ya es como, no, este tío quiere destruir el sistema, es un antisistema, hay que encerrar lo que es peligroso. ¿Sabes? Eso no tiene ningún sentido. Y además hay una cosa muy curiosa y es que lo que clásicamente habían sido los medios, que es al final los que de alguna manera atajaban al poder o señalaban al poder, a día de hoy están aliados con el poder y viven del poder. Entonces, al final tienes a todos los medios aliados para proteger los intereses de los de arriba, para montar un circo, digamos que, o una narrativa que interese al gobierno, y tienes a la gente como tú diciendo, sí. Sin darse cuenta de, tío, ¿no os dais cuenta de que al final la propia estructura de los medios de comunicación es insostenible porque tienen unos costes enormes y ya no sobreviven con la publicidad ni con la audiencia que tienen? O sea, ya de por sí no es sostenible. Y el que no sea sostenible hace que cada vez dependa más de los fondos públicos. Y el depender cada vez más de los fondos públicos te hace apalancarte, quedarte ahí, venga, me quedo así. Y no tengo que centrarme en ganar dinero, sino que tengo que esperar a que venga el cheque cada año, renovar ese cheque, hacer méritos para renovar ese cheque y nos centramos en hacer la agenda del gobierno. Totalmente. Ahí lo único que tenemos la suerte también que hay ahora este nuevo contrapoder, que son precisamente las redes, ¿no? Que al final nos ha dado, digamos, que ahora, bueno, se están criticando tanto el tema de qué es verdad, qué no es verdad, qué se puede decir, qué no, el relato. Bueno, ayer salía Óscar Puente compartiendo, Óscar Puente y otro más ha sido. 2 ministros han compartido una foto manipulada de Abascal. Una foto que salía como de puntillas, así. Y está manipulada, la han hecho con Photoshop. Y la comparte la gente que te está diciendo, no, los de los bulos. Es como, no puede ser, o sea... Es que, a ver, es muy difícil el tema este de bulos o no, de saber, ¿no? Porque todo el mundo busca la rapidez, la inmediatez, siempre ha sido así en los medios. Pero claro, hoy en día que la realidad es más difícil distinguirla de la ficción, pues bueno, al final esto es más difícil de gestionar. Y aún encima, como se junta lo que decíamos, de que parece que cualquier cosa que vaya alineado con su pedrada ideológica, vale, pues en cuanto es el confirmation bias, ¿no? En cuanto a algo se alinea con su relato, con lo que ellos creen, esto es verdad. En cuanto no se alinea, pues ya tiene que ser mentira, o lo destruimos, o buscamos el ángulo y tal. Y eso es peligroso, porque al final están de nuevo enfrentando, manipulando, confundiendo. Y bueno, lo bueno que tenemos es que, ya te digo, gracias a Dios ahora hay una contracorriente de decir, oye, vamos a dejar que se expresen más opiniones y más voces, que por lo menos no sea una única verdad universal, que parece esto súper orwelliano ya, ¿sabes? Es como muy ridículo. A mí lo que me da sobre todo mucho miedo, porque yo me he dado cuenta del poder que a día de hoy tienen las redes sociales y estoy viendo sobre todo a los burócratas de Bruselas muy preocupados con el tema de, hostia, antes controlábamos las redes y ahora de repente los gigantes tecnológicos se han ido con Trump. ¿Qué hacemos ahora con todo esto? Porque de repente teníamos una posición súper cómoda de, mira, este tío no me cae bien, métele Shadowban. Este tío no me gusta su cuenta, vamos a censurarle, vamos a tirarle la cuenta. Pero ahora no pueden. ¿Tú crees que puede llegar a un punto de que empiecen a forzar
de alguna manera el cerrar ciertas redes sociales como ocurrió en Brasil y demás en Europa? A ver, lo pueden forzar. De hecho, mira, ha pasado en China, ¿vale? O sea, en China, que es un país, como todos sabemos, muy democrático, pues esto lleva pasando hace muchos años, ¿no? En China hay ciertas República Democrática. República Democrática de China, claro. Entonces, bueno, pues esto lleva pasando, ¿no? Hace muchos años y hay ciertas aplicaciones que no cumplen, digamos, con los estándares del gobierno o que no doblan la rodilla ante quien no deben de doblarla y al final, pues no se puede usar. Y ahí lo que pasa es que al final, pues tienes que utilizar una VPN y bueno, depende del nivel, pues bueno, ya sabes que en China pues, se oye, ¿no? Que a lo mejor puede que haya gente que desaparezca. Mira tú lo que le pasó al de Alibaba, tío. O sea, que habló un poco en contra del gobierno y prácticamente el hombre Tuvo un tiempo desaparecido. Tuvo un tiempo desaparecido y a partir de ahí pues ya ha desaparecido la vida pública, ya no hace este tipo de... Entonces, ostras, ¿puede llegar? Sí. O como en Venezuela. Tío, mira, esto el otro día hablaba con unos amigos venezolanos y me contaban, me dice, y me pareció súper impactante. Me dice, tío, es esto, dice, esos residentes a España, me dice, se parece cada vez más a Venezuela. Y me dice, y lo peor es que va más rápido. Y esto me lo decían unos venezolanos. Dice, tío, hace X años, cuando nosotros estábamos en Venezuela y uno de ellos trabajaba para el gobierno, dice, oye, nuestros amigos cubanos nos decían, cuidado, que esto nosotros ya lo hemos vivido. Y ellos decían, no, esto no puede pasar en Venezuela porque Venezuela es un país rico. Sí, era petróleo. Un país rico. Porque Venezuela no es una isla, porque Cuba era una isla y Venezuela no. Y les parecía algo inviable. Y claro, y eso me resonó a mí con, ostras, cuando y la gente dice, no, esto no puede pasar en España porque estamos en Europa, porque es un país civilizado. Claro, pero es que no puede pasar, pero está pasando, ¿no? O sea, cada vez la calidad democrática es peor y eso es inapelable. O sea, lo que se ve en los tribunales, con lo que está pasando con los jueces. Entonces, ¿puede pasar? Desde luego que puede pasar. Esperemos que no pase, pero yo estoy convencido de que la deriva que estamos tomando a mí no me gusta, me incomoda. O sea, a mí lo que realmente me preocupa es que esto, de alguna manera siempre pensamos que no, tenemos a la Unión Europea que nos va a cuidar. Pero es que a mí me parece que la Unión Europea le empieza a gustar estas cosas. En el sentido de, maravilloso, hemos visto lo que ha ocurrido en Rumanía y te intervengo a las elecciones porque no me gusta el candidato. Y digo que ha habido una injerencia rusa y ala, anular las elecciones. Entonces, empezamos a ver una cara de la Unión Europea que nos puede deslizar un potencial desmantelamiento total de la Unión Europea, porque ya empieza a haber... Antes lo veíamos con el Brexit, que era algo aislado. Los italianos tantearon un poco, pero es que estamos viendo a los alemanes diciendo, esto no me gusta. A ver, al final yo creo que el tema de la concentración del poder siempre tiene ese riesgo, ¿no? Esto es lo que pasa en China, es un país muy grande que realmente... Es un país que prácticamente es casi, no un continente, pero a nivel poblacional sí. O sea, es una barbaridad. Estados Unidos también es muy grande. Europa es otro de esos grandes bloques, ¿no? Y claro, al final pues se generan tensiones y cuando alguien tiene el control y puede mandar sobre 800, sobre 1.000 millones, 1.500 millones de personas, es demasiado grande como para controlarlo y demasiado tentador. Y yo creo que ahí viene el problema, ¿no? Esto lo hablaba hace no tanto con Rayo y el tema de las democracias, uno de los grandes problemas viene cuando se intenta utilizar una democracia que funcionaba antes a nivel de ciudad-estado y funcionaba más o menos bien para regular, pongamos una población de 100.000, 200.000, 500.000 personas, para regular una población de 1.000 millones de personas. Ostras, pues ahí hay un montón de particularidades y de dinámicas internas que desde luego no se van a tener en cuenta, ¿no? Y aún encima que al acumular tanto poder, eso siempre genera un problema. Y que muchas veces yo creo que la descentralización se hace para mal, en el sentido de tú ves la descentralización que hay en España, es una descentralización muy mala, en el sentido de se hacen duplicidades, se aumentan los costes, hay más tendencia a la corrupción, pero una descentralización bien aplicada yo creo que al final ataja los problemas de cada zona mucho más, de manera más clara y de manera mucho más efectiva que teniendo un poder central que hace con todo. Es que tiene que estudiarse y analizarse bien, como tú bien dices, en qué caso tiene sentido que haya realmente una conglomeración más global, más nacional, ¿no? Sí. Y algo más regionalizado. Porque sí que hay dinámicas y sí que hay cosas que puede que sean mucho más eficientes el gestionarlas y regularlas a nivel local, porque va a haber problemas locales que conozcan ahí, o dinámicas locales, o precios, cosas que sean muy locales, pero luego va a haber otra serie de cosas que van a ser mucho más eficientes, ¿no? Y aquí, por ejemplo, habría que verlo, ¿no? Pero en el tema, por ejemplo, de sanidad, lo vemos. Yo me he pasado, he vivido en muchos sitios, fuera de España, en varios sitios, y me parece muy ridículo que cada vez que tengas que ir a un hospital o un no sé qué de otra comunidad, tengas que volver a hacer todos los trámites, que no te vale la tarjeta y es como si fuera otro país. Claro, hay cosas que no tienen mucho sentido, ¿no? Entonces yo creo que hay que ver, oye, en dónde sí y en dónde no se puede aplicar este tipo de cosas para hacerlo lo más eficiente posible, que es lo que está ahora tratando de hacer a su manera, obviamente, Elon Musk, ¿no? Metiéndole también ahora cuchillo en Estados Unidos. Habiendo vivido en diferentes países, ¿cómo dirías que es la sanidad en otros países en comparación con España? Bueno, pues depende. En realidad, quiero decir,
el hecho de cómo es, que siempre decimos, la sanidad española es increíble. Bueno, pues yo he vivido en otros países y en ningún país he tenido problema para ir al médico, para que me tratasen. Es más, en general los tiempos de espera suelen ser menos que en España, sobre todo últimamente, que estos últimos años los tiempos de espera se han vuelto una auténtica locura. Que luego cada país tiene su particularidad, pero por ejemplo, en Alemania era súper rápido, era muy eficiente. Creo que había un pequeño copago y aquí tú en Alemania tenías una parte en la que en la seguridad social tú decidías como a qué agencia, digamos, sanitaria o a qué grupo te querías afiliar, ¿no? Es como si tú aquí en España, imagínate, dices, oye, pues yo mi seguridad social la quiero pagar a Sanitas o a Sisa o a lo que sea. Y luego al final ellos lo gestionaban, ¿no? Entonces, yo creo que al hacerlo público-privado era más eficiente. Y bueno, en Andorra también, o sea, en Andorra pues tienes un copago, puedes elegir y luego, pues al final yo creo que hay diferentes modelos que todos pueden ser buenos o malos. Creo que lo de público o privado en general no es necesariamente igual a mejor o peor, pero lo que sí que he visto es que esa idea que tenemos en España de la sanidad española es la mejor sanidad del mundo, eso desde luego no es cierto. Es que es una percepción como desde la escasez, desde te han dicho, te han repetido tantas veces que tienes que estar agradecido porque los demás fuera de España se mueren, ¿sabes? Como si no hubiera otra sanidad en el mundo y la gente se muriera en otros países, y la gente lo ve desde una perspectiva de miedo, de decir, es que, ¡guau! ¿Y si me quedo sin poder ir al médico? O sea, es un nivel de ¿cómo te digo? De adoctrinamiento tan grande de que la gente no se para de pensar, vale, en otros países, ¿cómo hacen? Vale, no pongamos Estados Unidos, que siempre nos ponen Estados Unidos. Otros países, ¿cómo lo hacen? ¿Les va bien? ¿Tienen un sistema eficiente? ¿Es barato? ¿Se puede gestionar? No, macho, la gente está como, no, la sanidad pública, la sanidad pública, la sanidad pública. Es que eso pasa, pero es lo que te digo. Yo creo que también viene, pues como tú dices, desde el desconocimiento y desde el adoctrinamiento. Nos repiten una serie de dogmas de pequeños y si no eres una persona que has vivido fuera, que has viajado, que has pasado un tiempo de verdad fuera y que llegas a conocer otros sistemas, yo digo, yo he estado 3 años en Escocia, otros 3 en Alemania, 6 meses en Perú, he estado varias veces en Estados Unidos, he vivido y he trabajado en otros sitios, ahora estoy viviendo aquí en Andorra. Entonces, conozco bien otros sistemas. Y eso te da una amplitud de miras, ¿no? De decir, ostras, igual lo que tenemos en España no es necesariamente lo mejor, ¿no? Y se pueden, lo que te decía, replantear cosas de manera constructiva, de manera crítica, pero constructiva, y a partir de ahí mejorar, ¿no? Como el tema de las pensiones. En Australia han reinventado el tema de las pensiones y han solucionado el problema que nosotros tenemos en España y que nos va a explotar en la cara de manera efectiva. Pues aprendamos de Australia. El problema con España es que hay un egoísmo entre toda la población de nadie quiere hacer sacrificios. Nadie. Es como, no, me limpio las manos, yo no quiero ser el que sacrifiques. Entonces, se espera que haya una solución mágica, ¿no? Que de repente llegue el gobierno y diga, ¡buah! Solucionado. No. O sea, un sistema de pensiones que está montado de una manera, el transicionar a otro implica una serie de sacrificios. Totalmente. Y es así. Pero es que, mira, ayer lo hablaba mucho, lo comentaba este ciudadano alternativo, Javi, que lo dijo perfecto. Dijo, esto no es una cuestión de enfrentar a la gente joven y a la gente mayor, sino de evitar un futuro conflicto mucho peor. En el sentido de, lo que no hay que llegar es a un punto de que haya un nivel de asfixia de la población productiva que llegue a un punto que los señores de arriba ya no puedan vivir, porque la gente se te ha pirado o la gente se te ha levantado. Tío, imagínate que tienes una gangrena en el dedo gordo del pie, ¿vale? ¿Tú qué puedes hacer? Oye, o ir al médico o esperar y decir, tío, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, y cuando ya te tengan que amputar la pierna, pues entonces dices, ostras, pues sí que pasaba, ¿no? Pues esto es igual. Hay un problema, hay que afrontarlo. Tenemos que ser adultos, igual que Milei a la gente en Argentina le dijo, señores, tenemos un problema. La solución no va a ser dura, no va a ser fácil. Vamos a tener una transición dura, va a haber una serie de problemas, pero saldremos reforzados. Pues en España hay que hacer absolutamente lo mismo, con una serie de problemas que tenemos estructurales, lo que decíamos, desempleo, inmigración, pensiones, y hay que tratar a la gente como personas adultas, responsables, explicarles los problemas de verdad, con sentido, con criterio, y decirles, mira, estas son las posibles soluciones, estas son las consecuencias, esto tal, pero es que no hacer nada va a tener consecuencias mucho peores en cualquiera de los casos. Y a mí lo que más rabia me da es la gente joven que todavía se sigue posicionando el no hacer nada. Es como, vale, perfecto, tú quieres evitar cualquier tipo de debate respecto a este tema. Ok, ¿eres consciente de que va a llegar un punto en el cual vas a tener 40 años y no te vas a haber independizado? Y el señor que está ahí en tu casa, que es tu padre, que tiene la pensión, va a ser el que te va a dar a ti dinero para que tú puedas hacer cosas. O sea, ¿no te das cuenta que eso es un sistema enfermo? Un sistema totalmente enfermo. Totalmente. De decir, ¿no es mejor que tú tengas más capacidad de ganar dinero y mantengas tú a tu padre que tu padre te tenga que mantener a ti? O sea, no sé.
A ver, el tema aquí también es lo que has dicho tú, que es un tema de egoísmos, ¿no? Y por eso es muy difícil solucionar este tipo de situaciones. De hecho, pasa muy a menudo que cuando la gente es joven o la gente no tiene dinero, no tiene capital, no tiene patrimonio, suele ser más de izquierdas, porque Sí. es más fácil, es más bonito, ¿no? Oye, No pues, tienes nada que conservar. claro, y no, Claro. y al final es como muy bonito, oye, no, vamos a ser todos felices y el dinero para todos, que Sí. es que yo lo entiendo, o sea que, y ojo, yo por ejemplo no defiendo tampoco un sistema en el que no haya una parte de escudo social o de seguridad social. O sea, yo creo que en Europa hemos tenido momentos muy buenos en los que había muchísima igualdad, en la que eso está demostrado además económicamente hablando, ¿no? Que eso funciona mejor cuanto menos desigualdad hay. Luego que haya ciertas protecciones en situaciones de verdad complejas en las que no hay una solución fácil y demás. Pero eso no significa que pueda ser así para todos. Y la gente tiene que ser realista y lo que te digo, cuando tú estás en el, digamos, en el bando de, oye, es que no gano dinero, es que no tengo nada, pues claro, te viene muy bien el, oye, que me lo den todo, que me aseguren seguridad social, que ahora es que me aseguren vivienda también, que ahora está muy de moda, ¿no? La vivienda es un derecho, todo el mundo debería tener vivienda. ¿Y quién lo paga? Pues bueno, ya veremos quién lo paga, pero todo el mundo. Y claro, sin embargo, luego es curioso que cuando la gente, digamos, tiene más patrimonio, pues se pasa al otro bando. ¿Por qué? Porque entonces dices, ostras, es que claro, si no tengo que pagar un montón. Que esto, curioso, a mí me resulta muy curioso también con muchos artistas, ¿no? Que muchos artistas son supuestamente de izquierda, pero luego varios de ellos han tenido problemas con Hacienda porque estaban defraudando. Y dices, ostras, muy de izquierdas de cara a puerta, pero luego si tú puedes, no pagas, ¿no? Entonces, ostras, yo creo que hay que ser un poquito más coherente en todos los aspectos y la gente, pues lo que te digo, tratar de no ser tan radical cada uno en su campo. Decir, oye, ¿tiene sentido que haya un sistema que proteja de verdad a los más vulnerables y a los más débiles? Sí, pero tiene que ser un sistema que también fomente el que la gente quiera ir a más, quiera construir, quiera aportar a la sociedad. No puede ser un sistema en el que, pues si tú no haces nada y no quieres hacer nada, no pasa nada porque lo tienes todo garantizado. Es que eso no funciona. Y además que yo creo que muchas veces no se plantea el coste de oportunidad que tiene ciertas políticas. O sea, te pongo un ejemplo. Hay gente que dice, no, por ejemplo, sistema de pensiones. Lo podemos sostener quitando las comunidades autónomas. Vale, imagínate que desarticulas todo eso, coges todos esos fondos. Tío, ¿para qué coño lo metes a pensiones? ¿Para qué? ¿Para tirarlo a un agujero que va a ir a peor y lo tiras ahí? Coge todo ese puto dinero. Mira, si me dijeras, quitamos las comunidades autónomas, pero lo dedicamos todo a infraestructura, a inversión en desarrollo del país, perfecto. Pero tirarlo en una estafa piramidal es como, vale, vas a pagar un año de pensiones, ¿luego qué? Es que, ¿Sabes? O sea, ¿qué? Es que no tiene ningún sentido. O sea, tú tienes el ejemplo, por ejemplo, de Noruega, ¿sabes? Que tiene el Fondo Soberano. Sí. Y que lo han hecho brutal y que en unos cuantos años... Y fíjate que esto es como muy de izquierdas en sí. O sea, y a mí no me parece mal. O sea, a mí no me parece mal que haya un fondo soberano. Siempre y cuando esté destinado a pagar cierta parte de las pensiones. Eso es. Uno, destinado a utilizar la parte, digamos, de las pensiones o a gestionar mejor el dinero del país y el dinero de los contribuyentes, que al final es lo mismo que yo recomiendo, lo que hablábamos al principio de la conversación. Si yo a título personal, tío, o sea, cualquier persona, y esto es una clase de finanzas básicas 1-1, ¿qué le diría a todo el mundo en general? No gastes más de lo que ganas e invierte, ¿vale? Pues esto aplícatelo a un país, tío. O sea, total. Es no gastes más de lo que ingresas, no tengas déficit, intenta recortar el déficit y luego invierte en lugar de tenerlo parado, inviértelo como ha hecho Noruega. ¿Y eso que ha hecho? Crecer, pues en los últimos 30 años, creo que son que tienen varios billions, pero billions españoles, billones creo que son 12 ceros de contar, o sea, un montón de pasta que han hecho porque han invertido. Y luego además ese fondo lo que creo que también debería hacer es no hacer injerencias realmente políticas y partidistas en las empresas que luego invierte. ¿Por qué? Porque al final esto de hacer demasiada presión desde un partido y desde el otro es bastante además estúpido. Parece que llega el PSOE y pone a todos los suyos. Luego llega el PP y pone a todos los suyos. Y ahora doy subvenciones a estos y ahora doy subvenciones a los otros. Tío, dedicaos a gobernar y no a intervenir tanto en empresas y en partidos, en medios y en otra serie de cosas. Mira, esto hay gente que no lo sabe, pero hay muchas carreteras que cuando tú estás pagando el peaje le estás pagando a los holandeses las pensiones. Sí, es verdad, porque tienen, digamos que ¿cómo se llama esto? La concesión. Y eso lo ha cogido el fondo que tienen en Holanda para pagar las pensiones. Y claro, tú ves todo esto y haces mucho énfasis en decir, ¿te das cuenta lo que ocurre cuando un país estructura bien sus finanzas y sobre todo no tiene tanta dependencia de la deuda como tiene España? Que ese es el problema. Al final estás dentro de un ciclo de deuda perpetua que te hace esclavo de los que te prestan dinero.
Entonces, como cabrón, sé responsable, dedícate, yo que sé, 4 o 5 años a ser responsable, recorta, baja la deuda y de ser mucho más soberano y tendrás más margen de operativo. Pero si es como si los españoles, en este caso el gobierno de España, estuviéramos viviendo todo el día tirando de tarjeta de crédito sin parar. Literal. Pues entonces es como, oye, tío, que esto no es la manera de hacerlo. Que no puedes estar tirando tarjeta de crédito, además, para comprarte cosas que realmente, en muchos casos, no son necesarias, porque desde luego lo y que también te tenemos digo, es mucho gasto. depende de la posición. Hay gente que tira tarjeta de crédito, pero porque es solvente. Tú lo que no puedes hacer es no ser solvente y tirar de tarjeta de crédito. Exacto, que ese es por eso digo que hacerlo mal. Claro. O sea, estás en una espiral de deuda y sigues tirando de tarjeta de Sí. crédito, ¿no? Ahí lo que hay que hacer, nos guste o no nos guste, pero esto obviamente es lo que hemos dicho, volviendo antes, no hay incentivo para que los políticos lo hagan, es, oye, voy a recortar gastos, voy a optimizar, como está haciendo ahora Elon Musk en Estados Unidos o como ha hecho Milei en Argentina, que increíblemente en Argentina, tan mal como estaba, Milei creo que fue en un mes o 2 meses consiguió el superávit en Argentina, que no se había hecho eso en la vida. Ya podían aprender algunos gobiernos aquí en Europa, la verdad. ¿Sabes lo que pasa con Milei? Que a Milei nunca le van a reconocer todo lo bueno que está haciendo. A Milei, te voy a decir, va a conseguir cosas que son increíbles y vas a tener, como los llama él, a los cucas, diciendo, no, pero es que ahora hay más desigualdad. Van a buscar siempre un problema, aunque haya resuelto 15 muy grandes, se van a quedar con el pequeño. Yo confío en una frase que me gusta mucho, que es que la verdad se acaba imponiendo sola, tío. Y al final, en un año ha habido una recuperación en V brutal, y si realmente a Milei le dan 3 años más que tiene de gobierno para poder hacer cosas, y sigue demostrando que eso es el camino, que es verdad que también es algo muy nuevo, muy experimental, porque este modelo tan libertarista, tan libertario, no se había implementado nunca, digamos, en ningún país avanzado, ¿no? Así suficientemente grande. Entonces, hay que ver cómo va eso, pero si va como parece, yo creo que es que va a ser innegable. Y eso es lo bueno, ¿no? Que, a ver, desde luego siempre habrá gente que intentará manipular, como dices tú, que intentarán centrarse en la única cosita que no salga bien para poner todo el foco ahí. Pero bueno, al final yo creo que la gente tampoco es tonta. Tiendo a creer, confío en la sociedad como en general y que al final la verdad se impone, ¿no? Yo creo que sobre todo en Argentina la parte buena es que cuando pasas de estar tan mal y decir cada día que voy al supermercado suben los precios y de repente vas al supermercado y los precios ya no suben tanto o suben muy poco, dices, algo se está haciendo bien. Cuando sales a las calles y empiezas a tener seguridad, dices, joder, ya no tengo que ir con preocupación. Y esas son cosas que la gente ve en el día a día y que no se pueden manipular. En el sentido de, yo tengo más dinero en mi bolsillo, los precios no suben y puedo salir a la calle y no me roban. Y además es que hoy en día es más fácil que nunca, yo creo, entender lo que ha pasado en Argentina y lo que ha pasado en Venezuela, sobre todo para los españoles. ¿Cuántos venezolanos y cuántos argentinos tenemos ahora en España? Habla con cualquiera, pregúntales. O sea, yo la verdad es que me gusta mucho hablar con la gente para entender, oye, que me digan ellos desde su vivencia. O sea, ¿tú crees que cualquier argentino, cualquier venezolano que esté en un país boyante, con su familia, disfrutando, viviendo la vida, se va a ir a emigrar a otro continente por gusto? Pues normalmente eso no sucede. Cuando se va, y sobre todo millones de personas, este tipo de desplazamientos, pues son porque el país está destrozado y porque realmente pues no se puede vivir ahí, porque hay que salir huyendo, ¿no? Y es que eso es lo que... no hace falta más que hablar con ellos. Yo a la gente le recomiendo, oye, tío, habla con gente argentina, con gente venezolana que esté viviendo aquí y que te cuenten. Y verás un poco lo que ha pasado. El punto es que te montan una narrativa de no, es que el imperio yanqui, el bloqueo, no sé qué. Hay gente que te cuenta películas y se acaba montando una Los estructura... argentinos ya ves que estén aquí, ya te digo yo que eso no te lo van a contar. Te van a decir, tío, he salido de ahí por patas porque no se podía vivir. Porque es que han secuestrado a mi prima 3 veces, que a mí me lo ha dicho en Argentina. Es que en la familia, los que están ahí viviendo, le han secuestrado al padre, le han amenazado al otro, le han robado en casa. Tío, cuando un país llega a eso, a ese nivel de degeneración, y lo malo es que en Europa... vamos por ese camino. Es verdad que la gente es como la ranita, ¿no? Le vas subiendo poco a poco la temperatura y no te das cuenta. Estamos al principio de la curva y no parece, pero si tú miras las estadísticas de violencia en todos los países europeos, en Suecia, que parece el súper paradigma de tal, o en Holanda, están teniendo grandes problemas de violencia. En Francia, violaciones, violencia, en España cada vez más. Oye, estamos al principio de la curva, pero habrá que hacer algo, ¿no? Te voy a explicar algo que te va a dejar de piedra y que a mí también me dejó de piedra el otro día porque yo tengo una prima que vive en Suecia, ¿no? Y mi madre, como hubo un tiroteo hace poco, me estaba preocupada, ¿no? Me pregunto, pero Suecia no era un lugar seguro, no era un país súper seguro. Y digo, mamá, sí, hace 8 años. En plan de, fíjate cómo tienen los medios que no les cuentan que Suecia a día de hoy es el país en Europa con más homicidios
creo que era por arma blanca, incluso que más tiroteos había. O sea, es una incluso cosa que... bombings, hasta atentados con bombas que se pegan. Bueno, atentados no son atentados, pero hay... Es una locura. O sea, tú te vas 10 años atrás y le dices a los suecos, vais a tener granadas aquí. Y vais a tener gente con fusiles y vais a tener la tasa de homicidios más alta de Europa. Es como, ha ocurrido. ¿Y cómo ha ocurrido? Con la irresponsabilidad de una inmigración masiva sin filtro. Que esto yo también lo dejo caer muchas veces. La gente siempre dice, no, es que eres racista. No, no soy racista. Eso me acuerdo que lo hablaba yo con mi socio. Estamos en Dubái y le decía, tío, estamos rodeados de árabes y no tenemos ningún problema. No tenemos ningún problema con los árabes. Tenemos problemas con los árabes que apuñalan. Es así. O sea, no tenemos aquí ningún problema. Pero es que es lo que dices tú. No es un tema de nacionalidad. Esta conversación también la he tenido con amigos, ¿no? Que a lo mejor son un poco más de izquierdas o de aquella. Y yo igual, yo digo, tíos, yo para empezar no me considero ni izquierdas ni derechas. Yo soy más liberal en este caso. Pero que es que además, como tú bien dices, yo no tengo ningún problema. Yo he trabajado con gente en muchísimos países, gente de todos los colores, razas, edades, lo que tú quieras. Y hay gente, digamos, buena o mala, y hay gente que además, y en este caso creo que es otro tema que ya no va más allá de ser bueno o malo, que es un tema también de integración. Yo cuando he estado en otros países he hecho el esfuerzo de tratar de integrarme en la cultura. Cuando he estado en Escocia, yo he aprendido inglés. Y trataba de, pues bueno, iba a la universidad, hacía las cosas que tenía que hacer en ese momento y tal. Cuando he trabajado, pues oye, me integraba. En Alemania lo mismo, he aprendido alemán. Y fíjate que es difícil, pues oye, he aprendido alemán, tal. Lo haces por adaptarte. Y ese es el tema. Si tú al final consigues que la inmigración venga a sumar, a aportar, a integrarse, a tal, pero si vienen a hacer silos, a encerrarse en su propia cultura y a imponerte su cultura, en lugar de tratar de adaptarse a la cultura del país, ahí es cuando surgen conflictos. Y cuando esto ya pasa de manera masiva, ahí es cuando pues, se generan conflictos masivos y eventualmente, pues no lo sé, pero puede que en Europa o en España acabemos teniendo una especie de guerra civil por este tipo de cosas. El problema es cuando traes a gente que está completamente radicalizada y ve con una idea que no es la que mucha gente cree, de yo vengo a trabajar, no, yo vengo a imponer aquí la ley que yo quiero y mi religión. Que esto, mucha gente no se da cuenta, pero ningún islamista radical te viene y te dice, hola, yo quiero implantar la Sharia. No. Vienen a lo callado, dicen que yo soy un refugiado, que me persiguen, que yo solo quiero vivir tranquilo y por detrás van tejiendo todas estas redes de estructura para aplicar la yihad. Y esto es lo que te digo, son lobos con piel de cordero muchas veces. Que esto, además fíjate que salió una charla, creo que era de algún jeque de Emiratos Árabes, que decía, estáis advertidos, lleváis como 10 años trayendo a toda la morralla que nosotros no queremos, os advertimos, conocemos bien todo esto. Seguid así, vais a tener problemas, vais a tener atentados, vais a tener todo esto. Y claro, hay muchas veces yo creo que una visión del mundo árabe que la gente no entiende, porque al final yo hablo con los españoles y el que no ha salido de España hacia el mundo árabe ve a todos igual. Desde el tío del Magreb hasta el tío de Arabia Saudí, como el tío de Emiratos, como el tío de Egipto. Y no tienen nada que ver, o sea, son distintos perfiles de persona y tú estás trayendo al peor perfil de persona de Oriente Medio muchas veces y también el peor perfil de persona de la zona del Magreb. O sea, en el Magreb tienes a gente buena, tienes a gente que es totalmente... todos los sitios. Es así, pero estás trayendo al peor perfil y al que tiene peor incentivo. Y ahí está el problema. Al final es eso, es un tema, por lo que decimos. Oye, si tú atraes inmigración de manera ordenada, gente cualificada, gente que venga a sumar, a aportar, a integrarse, perfecto. El problema viene cuando se hace de manera descontrolada y cuando no hay esa integración, que es lo que ha pasado en todos los sitios. Pasó en Estados Unidos, en este caso con la raza negra, pero no porque fueran negros, sino porque se crearon esos guetos. Sí. Ha pasado en Francia con los banlieues, con los suburbios, ¿no? Ha pasado en otros sitios y ahí es el auténtico problema, que es cuando no se integran. Y sin embargo, oye, si esto se hace bien y hay una integración, no hay ningún problema. Y además es que hay una cosa que me resulta muy paradójica y muy chocante y que yo no sé cómo la gente, en este caso de izquierda, sostiene el relato, que es, oye, pues ese relato no de protección de la mujer y de feminismo y de, oye, somos, yo creo en este caso, lo hemos demostrado en Occidente, una sociedad mucho más avanzada en valores, que defendemos la igualdad, ¿qué tal? Y luego, sin embargo, estás fomentando atraer un montón de inmigrantes que justamente su religión y sus valores chocan frontalmente con eso que tú defiendes, ¿no? Lo cual a mí me parece una incongruencia brutal y que a mí eso en sí mismo creo que no se sostiene. No sé cómo... También te digo una cosa, yo voy a decir algo que es polémico y que el que haya estado en Dubái me lo va a asegurar. ¿Tú algo polémico? No me lo creo. No, esto es polémico porque esto hay que pensar fuera de la caja. A día de hoy, una mujer está más segura en Dubái que en Barcelona. Y te lo digo aquí. Y es así. Bueno, es el segundo país más seguro del mundo. Claro, pero esto choca mucho con el paradigma del Islam. De no, es que allí es un país islámico, pero es que hay muchos tipos de Islam.
Y hay muchos tipos de países islámicos. Claro, yo siempre le digo a la gente, vete a Emiratos Árabes, vive en Emiratos Árabes, mira cómo es Emiratos Árabes. Evidentemente nada que ver con Arabia Saudí. Es más, yo se lo comentaba esto, me acuerdo que lo hablaba con Alex Huertas, con el de Norwich. Decía, ¿por qué no están invirtiendo en Arabia Saudí? Dice, porque eso es, vamos, o sea, a nivel de cultura, están hace 500 años prácticamente. Cosa que en Emiratos Árabes se han dado cuenta de que no puede ser así, porque es como, vale, tenemos el Islam, ok, pero si queremos ser un país que crezca, tenemos que ser un país abierto. Y un país que se adapte a un mundo globalizado y al siglo XXI. Totalmente. Entonces, tiene el Islam, es su religión, pero no es un Islam de no puedes salir a la calle sin velo, no puedes hacer una vida normal. No, es un Islam razonable dentro de lo que cabe. Es como, tú puedes venir aquí, vive tranquilo, si no quieres compartir mis costumbres, perfecto, pero respeta un mínimo de reglas. 100%. Y ahí está la clave del éxito, es decir, yo tengo un país que atrae a gente que quiere trabajar y que viene con dinero, doy un clima fiscal bueno y les dejo vivir tranquilos. Ya está. Y si te fijas, yo creo que en este caso Emiratos Árabes es el paradigma de cómo se puede integrar un montón de culturas, de nacionalidades. Literal. ¿Por qué? Porque ahí tienes gente de Asia, muchísima gente de Asia. Tienes rusos, muchísimos rusos. Sí. Tienes europeos, americanos, Sí. todo gente de la zona de alrededores. Y todos ahí van a trabajar, a vivir, a sumar. Y lo están haciendo de manera, oye, ordenada, efectiva y sin conflictividad, que es la clave, ¿no? Pero ahí está el punto. Atraes un perfil de gente con unos incentivos adecuados y con un filtro. Es decir, si tú tienes un filtro, puedes tener a gente de Rusia, gente de Ucrania, gente de muchos sitios y van a vivir en paz. ¿Por qué? Porque todos están alineados, han pasado un filtro y vienen con el mismo fin. Ojo, incluso también tienen muchísima inmigración, en este caso del sudeste asiático, de la India, de Pakistán, que no son gente cualificada, que la atraen para pues, tema de construcción, etcétera, pero también lo hacen aún así de manera ordenada. ¿Sabes? En ese caso es verdad que es otro tipo de perfil totalmente distinto, que no es el típico, yo qué sé, asiático rico que viene a invertir en Dubái. No, estamos hablando de gente que viene a trabajar en la construcción, gente poco cualificada, que cobra poco, pero aún así lo han conseguido hacer de manera ordenada, que es la clave. Y es verdad que no hay una integración total de culturas, pero sí que en los valores, digamos, comunes de convivencia, todo el mundo lo respeta. Y esa es la clave. Yo siempre le invito mucho a la gente que haga un viaje a Dubái, de verdad. O sea, la mayoría de gente que critica todo esto no ha estado en su vida. Jamás. O sea, tienen el muñeco de paja se ha montado. Id, vedlo, vividlo. Y os daréis cuenta de que el paradigma que vivís de, no, es que no sé qué, sal de ahí. Porque hay mucho mundo. Y creo que a la gente le falta a veces mucho mundo. El decir, ¿cómo se hacen en otros países las cosas? ¿Cómo se hacen en otras culturas? ¿Funciona bien? ¿No funciona bien? Pues claro, a mí me pasa siempre que voy a Dubái y digo, tío, es que hacen todo tan sencillo, lo hacen todo tan pragmático, tan racional, que es como, tío, ojalá en Europa fuera así. En el sentido de, ¿falta vivienda? Pues se construye vivienda. Ya está. O sea, no hay más. O sea, no hay más. ¿Hay problema de vivienda? Pues se construye. O sea, ¿hay un problema de, yo qué sé, de tráfico? Se hace un puente. ¿Sabes? Es como soluciones. Europa me recuerda, no sé si has visto tú ese fragmento de Futurama, en el que había un tema de un planeta, creo que era una organización que era súper mega ultra burocrática y era todo el país era como, no sé, pues para cualquier cosa era, pues tienes que ir a tal sitio y rellenar la hoja verde. Para rellenar la hoja verde tenías que ir al sitio de la planta 17, rellenar la hoja azul y luego para hacer la planta azul y luego volvías y era así. Y es que digo, tío, es que Europa somos así. Es tan complicado hacerlo todo, tío. Y es como tú dices, ahora en España hay un problema de vivienda. Sí, ¿vale? ¿Qué hace? O sea, ley de oferta y demanda. Pues, tío, construye vivienda, pon más viviendas increíble en el mercado y se solucionaría. Pero claro, si estamos aquí haciendo lo contrario a lo que deberíamos hacer, pues no se va a solucionar ese problema. Total. Y por mucho que intentes regularlo artificialmente, eso va a explotar. Porque si, al final es muy sencillo. Oye, hay 10 huevos para 50 personas. Limita el precio de los huevos. Bien, pero entonces unos cuantos se van a morir de hambre. Tío, crea huevos y entonces habrá huevos de sobra, el precio del huevo bajarán y todos comerán huevos y ya está. Si es que es así de sencillo. Es que si me dijeras, es que falta espacio, pero me cago en 10, ponte a construir como un degenerado ahí a las afueras de Madrid. Ponte a construir. Pero es que, tío, yo no entiendo este razonamiento de mucha gente de no hay que construir, hay que limitar los precios. Pero, tío. Limitar los precios es una medida desde luego artificial, temporal, y como te comento, es que se entiende muy fácil con la comida, tío. Si es que es lo que te digo, tú imagínate que no hubiera comida suficiente para todos. Aunque limites los precios de la comida, ¿qué va a pasar? Tío, habrá gente que se morirá de hambre o habrá gente que apuñale a otros porque querrá comer. Claro que eso es lo que llega a pasar. ¿Por qué te crees que en ciertos países pobres hay también tanta violencia? Porque al final, tío, si tú tienes a tu niño de 5 años que se va a morir de hambre, pues tienes la alternativa de robar o que se muera tu hijo. Pues tío, pues dices, mira, pues robo. Y si la alternativa es apuñalar a alguien para quitarle su comida porque no hay otra, pues le apuñalo. Y eso es lo que puede acabar pasando, ¿no? Digamos,
si no se gestionan bien las cosas, pero eso es una pena, es muy sencillo. Oye, falta un producto, tío, asegúrate tú como gobierno de que pones las medidas para que esa demanda suceda. Y ya está, es así de sencillo. Obviamente luego hay que hacer la regulación, hay que hacerlo todo bien, pero lo hacemos excesivamente complicado, sobre todo en Europa, es increíble. Yo lo que me he dado cuenta es que al final tenemos expertos burócratas, pero que no saben resolver ningún puto problema. En el sentido, gente que sabe todos los procedimientos políticos de lo que tiene que hacer, pero que no creo que no saben bajar un problema a la solución, solo saben dar consignas. Creo que es peor. Creo que no es que no sepan, es que no están interesados en resolver problemas. Están interesados en guardar su sillón, en ganar las siguientes elecciones. Y si para ganar las siguientes elecciones tienen que decir una cosa u otra, lo hacen. Pero el hacer no les gana elecciones. Es que es lo triste. Lo que les gana es el mensaje, el discurso que nos ponen y que le comen la cabeza a todo el mundo. Y esa es la auténtica pena, que no tiene incentivo realmente a solucionar problemas. Eso es muy grave. También es verdad, eso que comentas es verdad, porque al final la mayoría de problemas no se solucionan en 4 años. Los graves de verdad no. Y además es que el resultado no se ve en 4 años. Lo curioso de esto es que lo que te digo, precisamente hay un desincentivo. Porque tú normalmente para solucionar cualquier problema vas a tener que hacer una inversión en cualquier sitio. Y de hecho esto pasa un esfuerzo. Un esfuerzo, un coste, vas a tener que recortar, vas a tener que... Y eso normalmente lleva un proceso y al cabo del tiempo es cuando realmente se prueban y se ven los resultados. Y esto pasa en casi cualquier cosa. Y ese es el problema, que ellos están preocupados de como mucho lo que va a pasar en 4 o en 3 o en 2 o en 1 año, ¿no? Depende de cuándo toquen las elecciones. Y si el problema no les va a dar rédito político, es mejor criticar en lugar de solucionarlo. Y eso es lo que hablábamos antes, de que el sistema en ese caso está mal planteado. ¿Cuál es la solución? Bueno, pues ahí es verdad que habría que plantearlo, pero por lo menos hay que criticarlo para poder plantearlo, que es lo que decíamos antes. Y por ejemplo, con esto que comentas, también se traslada mucho a la población. Yo veo mucha actitud de la inmediatez, de yo hago esto, quiero esto. En el sentido de, no hay una mentalidad de decir, yo tengo que entender que para que yo empiece a ganar dinero tengo que sentar unas bases que me permitan tener una estructura para poder hacer ese crecimiento y empezar a ganar dinero, sino que se quiere desde el minuto 1 salir y decir, venga, pagadme. Eso es lo que yo hago todo el rato con el tema de la academia. Al final nosotros prácticamente lo que más hacemos es ayudar a la gente a entender el tema del largoplacismo, de la inversión a largo plazo, del interés compuesto. O sea, todo el mundo en el tema de la gestión del dinero, de las inversiones, subestima lo que pueden conseguir en el largo plazo y sobreestiman lo que pueden conseguir en el corto. Entonces la gente piensa, tío, que te puedes hacer súper rico en 3 o en 6 meses. Y es que en 3 o en 6 meses con mucho te va a dar tiempo a aprender. ¿Sabes? O sea, es que no te va a dar tiempo casi ni a tener resultados. Es lo que hablábamos de ese coste, ¿no? Al principio, cuando tú empiezas a invertir, muchas veces te la pegas. Te la pegas porque cometes un error o otro, no sé qué. Y aunque lo hagas formándote, incluso aunque lo hagas con una academia, vas a meter la patita a veces y vas a cometer errores. Pero es que lo bueno es que eso es parte de ese aprendizaje que va a hacer que luego, al final, ese interés compuesto acelere todo. Pero acelera no solo por el interés compuesto financiero puro, sino por tu aprendizaje, por tus contactos, por todo el bagaje que vas teniendo. Y eso hace que a lo mejor lo que antes te costaba 5 años no lo puedas conseguir en 5 meses. Pero hay que hacer el viaje, no puedes saltar directamente a ese punto. Totalmente. Yo les digo muchas veces a la gente que hay gente que siempre viene diciendo, vale, pero me puedes ayudar con esto. Y yo pienso, creo que la mejor forma de ayudarte es no ayudarte muchas veces. Porque al final, el que pases el primer proceso, lo que yo llamo la mili, te da unas actitudes y te da, digamos que una resiliencia y una constancia que te va a valer mucho en el siguiente paso. En el decir, vale, ya estoy consolidado, gano dinero, ahora crecer. Pero si te hacen pasar, digamos que eso, sin sufrir, de repente es como, vale, ya gano dinero. ¿Ahora qué? Bueno, ahora te toca escalar, ¿y ahora qué? Como te has quitado la parte difícil, pero ya no tienes los cojones para seguir escalando eso. Tío, el otro día, no sé con quién lo hablaba, pero que has dicho lo de la mili y me ha hecho mucha gracia porque lo he dicho ya varias veces, no sé si lo dije en un podcast con José Elías o con alguien. Tiene que volver la mili. No, la mili no, digo, teníamos que hacer una nueva mili, tío, que sea un año de emprendimiento sin ayudas de ningún tipo. Autónomo o emprendimiento, emprende. Emprende durante 12 meses, ¿vale? De cero. Hazlo y no vas a tener durante ese tiempo nada, ningún tipo de ayuda tal. Te aseguro que la gente le cambiaría la perspectiva, aprendería a ver las cosas de otra manera, tío, porque emprender te cambia mucho la manera de ver las cosas. Cuando ves lo difícil, también es lo bonito, ¿eh? Porque, ojo, yo soy emprendedor y estoy aquí y me gusta, pero es verdad que es una cosa como muy dura y muy transformadora. Por eso digo, y hago el símil con la mili, yo no me tocó hacer la mili porque yo fui de los, entre comillas, primeros que ya no había mili obligatoria y me libré, ¿no? Entonces, pero me parece algo que sería muy interesante para muchísima gente pasar por esa experiencia. Tú lo has hecho. O sea, ¿cómo has cambiado tú de emprender a no emprender? A ver, te diría que te da unas habilidades que no te enseñan. Mira, yo al final estudié una carrera que es de negocios y a pesar de que la estudies, hay cosas que no aprendes hasta que sales ahí fuera.
no aprendes a negociar, no aprendes a hacer networking, no aprendes también a afrontar conflictos, a resolver conflictos, a gestionar equipo, a un montón de cosas. O sea, yo qué sé, hacer un PIG, hacer El muchas valor cosas. del dinero, lo que cuesta ganarlo. Sí. No, y términos también específicos de startup, cómo levantar una ronda, una due diligence, todo este tipo eso. de cosas. Y esto en la carrera no te lo enseñan. Lo digo, Claro. no te lo enseñan. Te enseñan pinceladas, pero no te dicen bájate ahí abajo y hazlo. Pero es que eso de siempre, no vas a aprender nunca lo mismo haciendo que escuchando, ¿no? Entonces, hasta que no te pones a hacer, realmente no vas a aprender. Y con el emprendimiento pasa, con la inversión pasa, y por eso ese peaje, ¿no? Que es duro, pero a la vez muy bonito y muy gratificante, que es, oye, cuando realmente empiezas a hacer algo, bien sea emprender, bien sea invertir, ahí es cuando vas a conseguir interiorizarlo todo y realmente aprender de verdad. El resto, pues sí, hombre, si tú te haces una formación de lo que quieras, va a estar muy bien. Habrá mejores formaciones, peores, pero nunca va a ser igual a hacerlo. Total. Es que no hay color. Mira, te voy a comentar una cosa que me he acordado y me dejó flipando el otro día. El otro día estuve con un amigo, estamos ahí en Bélgica, y me enseñó su nómina. Me dijo, Víctor, vas a flipar con esto. Me enseñó su nómina y me dice, mira aquí arriba a la derecha. Y ponía cuota de solidaridad, menos 1.000 euros. Y yo, ¿pero cómo? ¿Menos 1.000 euros de qué? Dice, sí. Es que va a haber un máximo que te van a quitar al año, pero los hijos de puta ya el primer mes del año te han quitado 1.000 euros. El primero. El primero. Yo me quedé, digo, de verdad me estás vacilando. O sea, lo vi y digo, no puede ser. Digo, ¿cómo puede ser esto? Y no te creas que mi amigo es aquí un privilegiado. Es como le han cascado en la nómina 1.000 euros fuera. Y digo, madre mía, y además no es que digas que te lo explican de alguna manera, no, la cuota de solidaridad intergeneracional. Es que eso es lo y que no lo percibes en ningún lado, que eso es para gastarlo. A ver, eso es lo que estábamos hablando antes, que estamos en un momento en el que Europa se ha pasado de frenada, ¿no? Porque al final el que haya esa protección, ese socialismo que ayude un poco a pues lo que realmente la gente más necesitada, tal, todo ese tipo de cosas, perfecto. Pero ahora nos hemos juntado en un momento en el que eso se ha llevado a un extremo y en el que además las pensiones en muchos países no están bien gestionadas, tenemos la curva demográfica, la pirámide, que ya no es pirámide, que es una cebolla y luego va a ser una pirámide invertida, ¿no? Que eso es un problemón. Y si juntas todo esto, pues es el cóctel perfecto para que al final es que, vamos, a día de hoy, el tipo real efectivo, el otro día justo veía un vídeo en el que comentaban cómo está incluso para el salario mínimo en España, está más cerca del 30 y pico, 40 y pico % que no del 0 que dicen. O sea, que ya se paga. Porque, claro, tú tienes que contar que no solo es, digamos, lo que tú pagas de IRPF, es lo que pagas también de la seguridad social y de todas las cuotas que paga la empresa por ti, que suele estar entre un 33-39%. Luego, aparte de eso, tienes el IVA, tienes los impuestos especiales, tal. Al final, ¿qué pasa en España? Que si tú haces bien los números, la mayoría de la gente, está pagando, pues a lo mejor un 50, un 60, un 70% de lo que podría ser su salario en impuestos y similares, ¿no? En tasas, en lo que quieras, ¿vale? No hablo técnicamente, pero me refiero a lo que tú podrías llamar como impuestos en general. Y eso es un problema, porque al final realmente la gente, claro, ¿qué pasa? Que percibe la realidad. Oye, es que tengo mucho menos poder adquisitivo, tengo mucho dinero, claro, porque todo te lo están quitando. Y tú ya no estás pudiendo decidir en cómo te gastas ese dinero. Total. Y a mí personalmente, que yo creo más en la libertad y en el poder de decisión y en que la gente sea responsable y pueda decidir cómo gastar su dinero, pues para mí eso no es justo y me plantea un problema. A mí lo que me hace pensar mucho es que la gente prefiera que el gobierno le coja con la seguridad social las cotizaciones, no se lo queda porque se lo gasta y le promete que en algún momento le dará una prestación, en vez de coger ese dinero y decir, pues mira, lo meto al SP500. Es como, tío, de verdad, o sea, es una cuestión de ignorancia absoluta. Eso quiero decir, quiero decir, aquí hay varias cosas. Es comprensible que la gente prefiera eso porque la gente, uno, no tiene el conocimiento como para poder invertirlo, la mayoría de la gente, obviamente la gente que se forma así, pero la mayoría de la gente no lo tiene, y luego dos, no tiene la disciplina. Entonces es verdad que si a la mayoría de la gente le dejaras eso, luego tendrías mucha gente esos problemas porque no son disciplinados o porque no saben hacerlo bien. Entonces, es una pena, pero esta es la realidad, ¿no? Pero sí que es verdad que la alternativa porque ya no es lo que dices, oye, que me lo den a mí y yo decido qué hacer, si lo invierto, lo ahorro, cómo lo gestiono, versus que lo inviertan ellos por mí. No. Es que no es así, es como tú decías, oye, o lo invierto yo, o ellos se lo gastan y ya veremos si luego hay. Que esto, tú ya sabes, no vamos a decirlo aquí por si acaso luego nos banean el vídeo, pero esto en cualquier sistema financiero tú sabes cómo se llama, ¿no? Sí, ya, Monty. Vale, pues. Lo decimos muchas veces. Lo decimos muchas veces, ¿no? Vale, pues eso. Pues es que es así, tío. Es que es la realidad, ¿no? Al final, esto, si yo o cualquier persona monta un sistema así, estaríamos en la cárcel.
¿vale? Alguien tiene que ir a la cárcel para exponer al sistema de pensiones. El problema Montar es un que, negocio se llame Soy el sistema de pensiones. Exacto. Pero es que el sistema es el mismo. O sea, si tú intentas coger un sistema en el que haces eso y dices, voy a coger el dinero de aquí prometiendo que luego les voy a pagar a los que vengan después, con el dinero de hoy pago a los de ahora y tal, eso es la definición, como tú has dicho, de un Ponzi. Y esto es lo que tenemos, ¿no? Y es un poco la triste realidad que no se da cuenta de que además todos los sistemas Ponzi acaban explotando, todos, por definición, porque llega un momento en el que no hay suficiente gente entrando en el sistema como para mantenerlo. Y ahí es cuando se descubre el pastel. Siempre las estafas estas nunca parece que es una estafa hasta que de repente explota. Sí. Pues esto es lo mismo lo que va a pasar aquí. Lo que pasa es que aquí ya sabemos que es un Ponzi, pero lo que decías antes, no hay interés en arreglarlo. No hay interés en afrontar, oye, esto es un problema, esto nos va a explotar en la cara. ¿Qué hacemos? Incluso los que están en el Ponzi quieren seguir metiendo a sus nietos en el Ponzi. Sí, vale, no, yo he pagado, tú también te sigue pagando. Exacto. Ya vendrá otro. Ya vendrá el de atrás. Es bastante ridículo. Ahí por eso yo siempre digo, tío, que es súper importante el que la gente tome conciencia de gestionar bien su dinero y de invertir. Porque yo, a ver, no creo que esto vaya a ser una implosión de repente, ¿no? De que un día digamos, ostras, a partir de mañana ya no hay pensiones. Es un proceso de relación. Es un proceso en el que, oye, la tasa de sustitución estaba en el 80 y pico %, eso va a ir bajando y llegará un momento en el que, digamos, al valor del dinero de hoy, ¿no? Pero ya que a 50 años, oye, pues tú en vez de tener una pensión de lo que sería 1.500 o 2.000 euros con la que puedas vivir dignamente, pues tendrás una pensión de 200 o 300 euros y te dirán, no hay más dinero. Y tú dirás, ya, pero es que con 200 o 300 euros no me puedo pagar el alquiler. Bueno, no me llega ni para comer, ¿no? Y te dirán, ya, es que es lo que hay, no hay más dinero para repartir. Pero es que yo he cotizado. Bueno. Claro, cotizaste. Y además te dirán, sí, claro, mira, es que tú cotizaste todo este dinero y te pagamos todo este dinero. Y dirá, ya, pero es que la inflación ha crecido todo esto. Es como, ya, pero es que tú cotizaste 50.000, mira, ahora te voy a repartir 50.000. Y tú dirás, ya, pero es que con 50.000 no me compro ahora ni nada, ¿sabes? Y eso es lo que va a pasar. Además que, lo que te digo, es que no vas a poder reclamar, ¿sabes? No vas a tener absolutamente ningún derecho, porque además te van a decir, no, si yo te he pagado más de lo que tú me pagaste. Tú pagaste 50.000, mira, te he pagado 55. Y tú dirás, ya, pero si 55 hoy no vale nada. Ya, bueno, ese es tu problema. Imagínate que la inflación, por lo que fuera, realmente se desbocara, ¿no? Como pasó en otro país, Argentina o Venezuela o tal, es que el valor del dinero se iría a nada. Y esta es una de las causas, señores, por las cuales Bitcoin y el oro no paran de subir. No, y por las que hay que invertir, claro, porque es que al final es la única manera que tienes de protegerte frente a esas malas decisiones y a esa sobreimpresión de dinero y a esa deuda pública que no para de crecer. Tú al final lo único que puedes hacer, y esto la pena es que la mayoría de la gente no lo entiende, como tú dices, es comprar activos reales. Tú al final compras activos como puede ser el Bitcoin, como puede ser el oro, como puede ser el real estate o como pueden ser ciertas acciones y al final, oye, que el precio del dinero cae, vale, tu dinero va a estar protegido, va a estar invertido y va a seguir creciendo. Y esa es la pena, que ya digo, no lo entiende la gente. Mira, el otro día lo hablamos con Gustavo y tiramos una black pill durísima y es, tu vivienda no vale más, tu dinero vale menos. Eso y me acuerdo que nos quedamos como, pues sí. Pues sí. No, sí. Y es así. De hecho, hay gráficos muy chulos en el que te muestran, en lugar de, lo he visto alguna vez, el precio imagínate, del Bitcoin o del oro subiendo, te lo muestran estable y el precio del dinero bajando, que es lo que es más fiel a la realidad. ¿Por qué? Porque el Bitcoin, tú sabes que realmente prácticamente ya casi no se miran unidades, ya prácticamente estamos en la parte casi más plana de la curva, ¿no? Entonces, sin embargo, la deuda pública americana, si tú ves, hoy leía un artículo sobre... Creo que se tardaron, no sé si fueron 100 o 200 años en imprimir el primer, creo que era billion o trillion, y luego se había tardado 10 años, y ahora es cada 5 meses. Entonces, claro, de 100 años, pues claro, imprimimos billetes, aquello como si no hubiera un mañana. Entonces, al final, el dinero, obviamente, ¿qué hace? Pues se deprecia totalmente. Y esto es otro concepto que, de nuevo, la gente no lo entiende. Yo estoy convencido de que, te diría que el 99% de la gente no entiende este concepto. Y es que es fundamental para poder gestionar medianamente bien tu dinero. ¿Tú cómo estás viendo un poco la evolución de la narrativa con Bitcoin, por ejemplo? Porque empezamos a ver a los fondos dentro, empezamos a ver un perfil más corporate, hemos pasado de la estafa más absoluta, algo para frikis, a algo que parece que puede ser una cobertura frente a la inflación. Al principio lo que ha pasado ha sido, yo creo, con Bitcoin, que intentaron destruirlo, digamos, intentaron aniquilarlo, era una cosa incómoda para el sistema, ¿no? Entonces dijeron, oye, ¿esto qué hacemos? Bueno, pues vamos a criticarlo a ver si lo hundimos. Y han estado relativamente cerca de hundirlo alguna vez, ¿no? Cuando han conseguido, oye, pues alguna caída importante en el que la gente llegó a decir, ostras, esto tal. Pero es verdad que ha habido ahí
un grupo lo suficientemente grande de believers, de gente que realmente decía, no, oye, esto, me acuerdo tu famoso vídeo de hay que holdear, ¿no? Hay que holdear con cojones más. Tu famoso vídeo, que al final decían, tío, esto funciona y esto tiene sentido y esto hay que tirar para adelante, ¿no? Yo me acuerdo que yo compré Bitcoin hace ya bastante tiempo, cuando estaba por debajo de, creo que eran unos $1.000 o así. Y el tema es que la mayoría de la gente entró por la especulación, pero no por el proyecto. Pero gracias a la gente que realmente creía en el proyecto, la gente del sistema, digamos los BlackRock, las reservas federales y ahora también pues Trump y todo el mundo han dicho, ostras, esto está aquí para quedarse. Claro. Ya que no podemos vencerlo, pues tenemos que unirnos a él y aprovecharlo. Y ahora es cuando se ha montado pues toda esa narrativa, ¿no? En torno pues a los ETFs, a las reservas federales, etcétera. Y aquí ahora se ve incluso que yo creo que están dominando y manipulando el mercado con las últimas caídas que ha habido, con el tema DeepSeek, con varias cosas, en las que si te fijas lo que está pasando ahora es que cada vez que le meten un zurriagazo al mercado, sale un montón de minoristas y entran un montón de institucionales. Y están aprovechando pues para decir, oye, seguramente ahora ya no vaya a bajar a 40.000, no vayamos a ver esos precios, ¿sabes? No vaya, ni siquiera 60.000. Y las caídas se compran muy rápido. Y las caídas, pero porque están los profesionales ahí, están esperando como tiburones. Dicen, bueno, chicos, venga, vamos a pegarle una buena leche a esto. Cuando caiga, entonces todo es para adentro. Entonces la gente pues está ahí y dice, venga, en cuanto esto se acerca a 91.000, venga, todos para adentro. Y claro, y el todos para adentro son miles de millones, porque esta gente no juega como puedo jugar tú y yo, con cientos de miles o con docenas de miles. No, estamos hablando de que juegan con millones y con miles de millones. Entonces, obviamente, cae, pum, para arriba. Y esto es lo que va a pasar aquí. Entonces, a medio y largo plazo, yo creo que, desde luego, todas las carteras institucionales, todos los fondos, todos los bancos, las aseguradoras, están ya mirando de incorporar de una manera u otra Bitcoin. Entonces, al final, el precio gradualmente va a seguir creciendo y va a convertirse pues, en otro activo más, como ha podido ser el oro, ¿no? En el que al final hay que incorporarlo dentro de tu cartera. Yo creo que ahí también va a ir cambiando mucho el comportamiento de Bitcoin. Sí. Al principio era mucho más volátil y especulativo. Con el tiempo, cada vez más se va a parecer pues, un poco al oro, ¿no? Que ya no es tan volátil y que sirve un poco más como activo refugio, que era esa narrativa inicial que hasta ahora nunca se ha cumplido ni se ha demostrado porque el tipo de gente que estaba. Pero como cada vez va a haber más institucionales, sí que se va a acercar a eso. Y va a ser mucho menos volátil. El crecimiento del precio va a ser también más tranquilo, más predecible. No vamos a poder hacer tanta pasta en Bitcoin como se ha hecho en los años anteriores. Pero sí que creo que todavía le queda recorrido y el que no entre ahora creo que se va a arrepentir. Yo lo llevo diciendo mucho tiempo que ya veo un comportamiento en Bitcoin muy distinto a anteriores ciclos, muy, muy distinto. O sea, yo veo las caídas ahora y veo a la gente que dice, Víctor, tú que has acabado el ciclo. Pero digo, cabrón, se ha caído un 7%. O sea, tú no sabes lo que es una caída jodida. No, está claro. O sea, yo he tenido días que se notaba el miedo de verdad, pero que había unas caídas que dices, la virgen, ¿qué es lo que hay aquí? Y eso no existe. O sea, a lo mejor nos tienen guardadas una caída fuerte para que haya una limpieza. Yo creo que alguna habrá. Sí. Pero por el momento las caídas han sido bastante normales. Se han comprado en 24 horas. O sea, ya en 24 horas estamos otra vez en un nivel normal. Y no hay realmente... Lo que sí que se está viendo que se está estabilizando. En el sentido de que se lateraliza más. No tienes tantos estos picos tan grandes. Claro, se parece más, cada vez más pues, a un comportamiento más parecido a la bolsa, ¿no? Porque al final, claro, cada vez hay más gente de ese mundo y los comportamientos van a ser más parecidos. Entonces yo creo que es esa transición. Estamos viviendo ahora justamente esa transición, en donde está conviviendo pues, los antiguos bitcoiners, la gente, el dinero nuevo que está entrando y los institucionales. Sí. Y ahí cada vez van a ir ganando más peso los institucionales y va a hacer que se parezca, como decíamos, a otro tipo de activo. Pero para mí, desde luego, yo creo que entendiéndolo, que para mí esa es la parte fundamental, ¿no? Que la gente lo entienda y no lo haga lo loco, creo que tratar de incorporar parte de Bitcoin, no de otros criptoactivos si no te conoces el tema, pero al menos Bitcoin en tu cartera de inversión a medio o largo plazo, me parece una jugada, yo creo, interesante. Aquí la diferencia que hay es que mucha gente se ve atraída precisamente por los otros criptoactivos, que dice, wow, si pego un pelotazo de todo esto. Y yo siempre le digo a la gente, entiende Bitcoin, ten mucho Bitcoin y luego ya si quieres hacer gambling, atento, puedes meterte. Hay muchas altcoins que pueden ser interesantes, pero la volatilidad va a ser mayor y no te puedes fiar de ello. Al final no dejan de ser como startups. Que tienes que saber de lo que estás hablando y al final cualquier criptomoneda que no sea Bitcoin o casi cualquiera, es lo que dices tú, son startups y además tremendamente sobrevaloradas. Sí. Porque es que eso es lo malo de esto, ¿no? Y a mí me hace mucha gracia, que me ha pasado con alumnos a veces, cuando la gente, por ejemplo, dice, no, yo es que... soy muy conservador y luego de repente le ves invirtiendo en una meme coin y dices tú, pero qué conservador, tío, si estás invirtiendo en una empresa de Zimbabue fundada por 3 tíos anónimos y que vale 3.000 millones de dólares. O sea, estamos locos, ¿sabes? O sea, sí. No tiene ningún sentido.
pero porque la gente no lo entiende y se siente atraída, pues de nuevo, por el pelotazo rápido. Y lo que de verdad da dinero es el largoplacismo y el esperar. El dinero se hace esperando, no comprando y vendiendo. Totalmente, además teniendo mucha constancia respecto a las aportaciones. Y lo digo muchas veces a la gente, no es cuestión de le metes una vez, sino todos los meses coges un poquito, metes un DCA y al final en el largo plazo eso es la clave del éxito. Sobre todo para la gente que no se dedica a ello profesionalmente. Total. Y que no sabe valorar qué es caro y qué es barato. Para mí, la clave en invertir en cualquier cosa es, lo primero, si eres capaz de determinar si algo está caro o barato. Si tú no eres capaz de saber si está caro o barato, pues entonces probablemente te equivoques. Y como decías, el mejor antídoto para eso es DCA, es hacer aportaciones mensuales o semanales, porque así promedias en la compra. Claro. Y dices, bueno, no sé si está caro o barato, pero si estoy convencido de que el activo en concreto, en este caso puede ser Bitcoin, o podría ser una acción, ¿vale? Claro. Es verdad que hay que estar convencido de que la acción o el activo, el índice, el fondo, lo que sea, el ETF, va a ir hacia arriba, ¿no? Pero si es así, haces DCA y bueno, tú promedias, comprarás más caro, comprarás más barato, pero al final en el largo plazo Totalmente. te saldrá bien la jugada. Y eso es lo que para la mayoría de la gente es lo más fácil de hacer. Si quieres hacerlo un poquito mejor y eres capaz de identificar que es caro o barato en cada tipo de activo, hombre, pues te va a ir mucho mejor, ¿no? Totalmente. Y además, cuando tienes una disciplina y vas haciendo a largo plazo, digamos que esa cartera, en largo plazo, al final, quieras que no, el mercado te va tirando hacia arriba, a no ser que haya una crisis mundial que te lleve todo a la mierda. Pero tiende a ir hacia arriba. Y tú miras al final el precio medio, es lo que le comento yo a la gente con Bitcoin. Digo, ¿cómo voy a estar preocupado si yo miro mi precio promedio de compra de Bitcoin y está en 28.000? O sea, ¿cómo voy a estar preocupado? O sea, es como, no, de un muchísimo profit, lo que voy es acumulando y voy promediando. No miro tanto el precio, porque yo a la gente le digo, ¿tú crees que a mí, cuando Bitcoin estaba, no sé, en 16, estaba preocupado de comprar en 16 o en 18? No, o sea, no es relevante ese margen. No, para la mayoría de la gente no lo es y eso es una de las claves de los aprendizajes que yo creo que tiene que interiorizar la gente. Tú cuando miras la gráfica tienes que mirar a 10, 15, 20 años vista y no estar pensando en el mes, ¿no? Porque en el mes es muy difícil. O sea, la gente que se dedica a hacer trading pues tiene que jugar a eso y no le queda otras narices. Pero es que para mí, siempre digo, el trading es una profesión, no es invertir. Y es una profesión. Si tú eres trader, vale, fantástico, eres trader, tendrás tu metodología, lo que quieras. Y tienes que vivir para ser trader. Sí, y tienes que dedicarte a eso y formarte y aprender y gestionar muy bien tus emociones porque es muy complicado. Pero para la mayoría de la gente es mucho más sencillo. Es, tío, yo soy médico. Sí, perfecto. Pero además invierto en bolsa, invierto en Bitcoin, invierto en oro, invierto en inmuebles y tal, que es la mayoría de mis alumnos son así. Tengo muchísima gente del sector salud, tal, que ni quieren, ni pretenden, ni tienen interés en vivir de las inversiones como profesional. Pero lo que sí que quieren es que de aquí a 10, 15, 20, 30 años, pues tener una cartera que digas, joder, pues tengo 5 viviendas, tengo 500.000 euros en Bitcoin, 1 millón de euros en acciones. Tío, pues ya está, ya me pasa el juego. Y cuando me vaya a jubilar, me da igual lo que pase con las pensiones, que yo voy a tener eso, ¿sabes? Y además que aquí la clave está en no querer vivir de la inversión, sino utilizar la inversión como un método para multiplicar tus ahorros y tener una proyección de futuro, un plan de futuro, que es lo que le digo yo a la mayoría de la gente. No te centres en vivir de la inversión, porque poca gente vive la inversión profesionalmente. Céntrate en diversificar tus inversiones, tener tus cosas. Porque si te tienes que vivir de la inversión, lo primero, tienes que tener músculo. Tienes que tener mucho músculo. Claro. Te va a llevar tiempo. Te vas a estresar. Y si además, antes de tiempo, te, digamos, das de baja de tu trabajo, ¿no? Te jubilas o te renuncias o te despides, lo que quieras, para empezar a vivirte de tus inversiones, tú mismo te vas a ralentizar. Sí. Porque tu capacidad de inversión de repente va a pasar de ser, lo que sea, 500.000, 2.000, a cero. No. Claro, y ahora no cero, sino que encima tienes que empezar a sacar de esto. Con lo cual rompes el interés compuesto, rompes el círculo. Entonces, oye, tú trabaja, tú ganas, no sé qué, empieza a construir el patrimonio y realmente cuando ya vayas sobrado, seguramente igual no te apetece ni jubilarte porque lo que harás será como te pasa a ti o me pasa a mí, que nos mola nuestro rollo y que ¿podrías vivir de tus inversiones? Pues seguramente sí, pero no te apetece. Yo no quiero quedarme todo el día en la playa bebiendo mojitos, ¿sabes? Entonces, al final inviertes, trabajas, todo con más libertad, con más tranquilidad, haciendo lo que te apetece y esa creo que es para mí la clave de todo esto y la auténtica libertad financiera, ¿no? El poder decidir. Yo la pregunta que le hago a la gente cuando me dice que quiere invertir en alguna cosa, le digo, ¿tienes trabajo? Cuando me dicen que no, digo, búscate un trabajo primero. Búscate un trabajo. Porque es que no tiene puto sentido que te dediques a invertir si no tienes trabajo. Ni una fuente de ingresos recurrente. O sea, no tiene puto sentido. No. Al final, esto me pasa a mí mucho, también. En Instagram, obviamente, mucha gente me escribe preguntándome consejos, preguntándome tal. Y nosotros, de hecho, por ejemplo, lo decimos en nuestros posts y tal, como filtro, decimos a la gente, oye, tienes que ganar un dinero y tienes que tener ya un dinero ahorrado. Si no, ni siquiera te vamos a formar. ¿Por qué? Porque si tú no tienes un trabajo, como tú decías, pues tío, tomas malas decisiones. Y lo primero que tendrías que hacer, mi mejor consejo que te puedo dar, tío, es que
te inviertas todo tu tiempo, todo tu dinero, todo tu esfuerzo en conseguir un buen trabajo o en mejorar tu posición profesional, que también me pasa con gente que viene y que tiene un trabajo, pero tiene un trabajo, lo que decíamos, muy justito, un salario mínimo. Si tiene un salario mínimo, esa persona, su preocupación no debería ser invertir. ¿Por qué? Porque va a poder invertir muy poco. Le va a ir mejor invirtiendo 1, 2, 3 años en reinventarse profesionalmente, en hacer otra formación que no sea la que podemos tener nosotros de educación financiera o de inversión y tal, sino una formación más profesional que te ayude a reinventarte profesionalmente. Y pasar de ganar el salario mínimo profesional a ganar 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 euros al mes, que hoy en día se puede. Igual hay gente que dice, ya estamos, 5.000. Tío, yo tengo gente que eran alumnos míos y que alguno de ellos incluso se ha acabado contratando yo pues como closer de venta, como alguna cosa, y que ahora están ingresando muchísimo más en cosa de meses. ¿Sabes? Es que esto, la gente no se da cuenta de que de verdad es posible, pero muchas veces el problema está aquí. También hay muchas veces que hay que sacarles de la caja, en el sentido de que, por ejemplo, closer de ventas. ¿Cómo cojones tú descubres que puede ser closer de ventas? Si sales de la caja, no hay ninguna carrera de closer de ventas. Ya. ¿Sabes? Ni nadie te dice, métete aquí. No, o sea, o estás en la dinámica de cómo funcionan ciertos negocios digitales, o no sabes que eso existe. No sabes lo que es un setter, no sabes nada. Pero hoy en día es más fácil que nunca, tío. Tienes que investigar. Tú te metes a internet y no digo que toda la información de internet sea igual de válida, obviamente, pero tú te metes a YouTube y por eso, oye, nuevas profesiones digitales, tal, no sé qué. Y seguro que en 5 vídeos ya te has aprendido un poco de qué va el rollo, el setter, el closer, el marketer, el affiliate manager o lo que tú quieras, ¿no? Y luego es verdad que pues no todas son iguales, y algunas mejores, peores y no sé qué, pero es como todo, empezar. Empiezas por ese camino, vas descubriendo posibilidades, pero tienes que estar dispuesto a salir de tu zona de confort, a investigar, a hacer cosas diferentes y a reinventarte, y a partir de ahí te irá mejor. Pero si tú te victimizas, que es lo que pasa a mucha gente, ¿no? Es que España está complicado, es que no sé qué, el salario mínimo, está todo mal. Pues entonces, si te quedas en eso, no vas a mejorar nunca. Es que el error es esperar que alguien lo va a solucionar. Es como, cabrón, toma la rienda de tu vida y empieza a solucionarlo tú mismo, porque no van a solucionártelo. O sea, ese es el problema. Nadie te lo va a solucionar. Y pasa todo por tomar responsabilidad. Cualquier persona, y esto, pues oye, si quieren el consejo y les sirve, pues genial. Cualquier persona que tenga un problema, si a la hora de afrontar ese problema, en lugar de buscar culpables fuera, empieza a tomar un poquito de responsabilidad y decir, oye, ¿qué responsabilidad tengo yo en esto? ¿Qué puedo hacer para mejorarlo? ¿Por qué estoy yo en esta situación? ¿Qué decisión he tomado para estar en esta situación? Porque seguramente podemos trazar eso hacia atrás y ver que habremos tomado alguna decisión que nos ha llevado a esa situación, ¿no? Lo que pasa es que es muy duro decir, hostia, es que el culpable soy yo. Pero es que te digo una cosa, o el culpable no soy yo, pero puedo hacer para que deje de tener ese problema. Que esa es otra. O sea, vale, a lo mejor no es tu culpa, pero tú puedes salir de aquí. Digamos que a lo mejor tú no eres el culpable de haber acabado en esa situación, pero sí que eres el culpable de no salir de ella. Eso es. Justo. Totalmente. Porque sí que es verdad que a lo mejor puede que haya situaciones en las que, oye, sea totalmente fuera de tu ámbito de actuación. Eso. Pero lo que sí que está totalmente dentro de tu ámbito de actuación es cómo reaccionas ante esa situación. Totalmente. Y esa es la clave, ¿no? Y así con todo, ya te digo, puede ser con las finanzas, puede ser con la inversión o con tu trabajo, pero esa tomar responsabilidad es fundamental. Y que también creo que cada año que pasa que no estás haciendo esto es un coste de oportunidad enorme. Y que no lo valoras hasta que no sabes cómo funciona esto. Pero cada año que no estás haciendo esto... A ver, al final es que la vida pasa muy rápido, tío. Sí. ¿Tú cuántos años tenías? Yo voy a hacer 30 ya. 30 ya. Yo 41 voy a hacer 42. Al final, tío, el tiempo pasa muy rápido. Yo te juro que en mi cabeza hace nada era 25. Tenía 25, tío. O sea, tío, es que pasa súper... No me digas esto, Richard, que, pues que me pongo nervioso. Pues a partir de ahora, tío, vas a flipar porque todo se acelera. Y por eso es verdad que, joder, si tú... La vida es muy corta, tío. Si tú estás realmente en una situación que no quieres estar, tío, mueve el puto culo. Total. Tío, mueve el puto culo, que es lo único que te va a sacar de esa situación. Si te quedas ahí en la situación, qué penita, qué pobrecito soy, tío, no, mueve el puto culo, va a ser incómodo, va a ser desagradable, pero lo vas a sacar. Y es que eso yo creo que deberíamos aplicarnos todos siempre en nuestra vida, en todos los aspectos, y a todo el mundo le iría muchísimo mejor. Por ir zanjando, Richard, que sé que mucha gente le va a interesar, cuéntame un poco sobre la formación para los que tengan trabajo. Los que no tengan trabajo ahí se pueden ir. Sí, no, a ver, es verdad que nosotros a todo el mundo le intentamos dar consejo, ¿no? Cuando hablamos con ellos, y de hecho yo a mi equipo siempre les digo, tío, que intenten hablar con la gente y aportarle valor, como sea, pero es que muchas veces aportarle valor implica decirle, lo siento, no puedes estar en nuestra formación porque no te vamos a ayudar, no va a ser lo bueno, y yo quiero de verdad ayudar a la gente, no cobrarle ahí el dinero y que luego se quejen de que no les ha ayudado, ¿no? Entonces,
la formación está enfocada sobre todo para profesionales, ¿no? Nosotros llamamos profesionales no financieros, son gente que no sabe tanto de finanzas. Puede ser médicos, puede ser un tío de marketing, un programador, gente pues que a lo mejor no sabe tanto de finanzas, pero que tiene una profesión que le va más o menos bien, pero que muchas veces pasa que dices, tío, tengo 35, tengo 40 años. Y digo, oye, ¿qué tengo en el banco? Y a lo mejor tienen 10.000 euros. Y dices, tío, has estado trabajando 10, 12, 15 años y tienes 10.000 euros en el banco, estás haciendo las cosas mal. Lo siento, pero no estás haciendo las cosas bien. Entonces, a ese tipo de personas... Bueno, yo diría que igual lo está haciendo bien, lo que pasa es que lo tiene invertido. No, me refiero en todo el patrimonio, ¿no? Obviamente no en la cuenta bancaria, ¿no? Si tu patrimonio neto, por decirlo de alguna manera, después de llevar 10, 15 años trabajando, tu patrimonio neto de tal, pues obviamente tienes que mejorar. Entonces, a esa gente es a la que le ayudamos, pues como te decía, lo primero... a trabajar un poco la mentalidad y las creencias, porque es fundamental, porque muchos venimos con creencias muy arraigadas, súper chungas, que son claves para poder desbloquear muchas cosas. Luego les ayudamos a gestionar bien ese dinero y aumentar su capacidad de inversión. Al final, para poder invertir, o reduces gastos o aumentas ingresos. ¿Vale? No hay más misterio. Entonces, lo que nosotros llamamos la CAM, capacidad de ahorro mensual. ¿Cuánto ahorras al mes? Pues si tú ingresas 5.000 y gastas 5.000, cero. Si tú ingresas 2.000 y gastas 2.000, cero, pues hay que coger y decir, oye, no, venga, voy a maximizar esos ingresos, reducir esos gastos. Y ahí trabajamos con ellos también bastante. Y luego, una vez que hemos hecho eso, les ayudamos a crear una cartera de inversión multiactivo, que eso para mí es una de las cosas más clave de esta formación, que es como, oye, ¿qué es mejor? ¿El Bitcoin? ¿O los inmuebles? ¿O la bolsa? Y la respuesta para mí siempre es depende. Y depende de muchas cosas. Y nosotros en este aspecto nos diferenciamos, no nos casamos con una inversión única, porque yo he hecho de todo y tengo ya un equipo de 10-12 mentores que son especialistas en cosas. Y tratamos de ayudar a la gente a crear esa cartera única, diferente, personalizada, que se ajuste a sus necesidades. Oye, no es lo mismo si quieres crecer tu capital que si quieres generar ingresos pasivos, pues los activos van a ser diferentes, ¿no? Y todo esto además lo hacemos, pues como decía, aparte de con formación, con sesiones grupales 1 a 1 todas las semanas, con sesiones también grupales y sesiones 1 a 1, que también tenemos 10 sesiones 1 a 1 en la que cada alumno se sienta con su mentor. Y todo esto lo que consigue es que realmente haya una transformación a nivel de persona y a nivel de resultados, ¿no? De hecho, todo el mundo que trabaja con nosotros durante el tiempo de la formación acaba recuperando la inversión en la formación por contrato, porque además es que lo tenemos comprobadísimo. Y luego además, a poco que lo hagas un poco bien, no sé cuánto valdrá, pero... Sí, al final estamos hablando de que depende de la formación, tiene un precio u otro, pero nosotros por contrato te garantizamos el precio de la formación, que lo vas a recuperar, porque al final lo que te digo, tocamos muchas palancas. Al final, si aumentamos tu capacidad de ahorro, de inversión, te enseñamos a gestionar mejor el dinero, te enseñamos a invertirlo, enseguida se ve el retorno. Y te estoy hablando de gente, con lo que te decía antes, que a lo mejor en toda su vida no había conseguido crecer su patrimonio de más allá de 10.000, 20.000 euros y que de repente al año siguiente tiene 40.000 o 50.000 euros. Que dices, ostras, te ha costado 10 años hacer esto y luego de repente en 6 meses o en 12 meses has hecho más que en todo el resto de tu vida, ¿no? Entonces, cuando pasa eso, es súper chulo, tío, súper bonito. La gente dice, tío, os habéis cambiado la vida, muchas gracias, tal. Y una cosa además que también me gusta mucho contar, tío, es que no solo les afecta a ellos, sino que les afecta a sus hijos. Porque muchas veces me ha pasado, se pone piel de gallina, me ha pasado con padres, tío, que me dicen, hostia, estoy ahí con mi hijo y me ve todos los días o cada 2 por 3 haciendo esto y en las sesiones y viendo cosas. Se interesa, ¿no? Y se interesan, tío. Y me ha pasado eso que me dicen, tío, mi hijo de 16 o de 14 años, pues ahora me ha pedido que me siente con él a crear su plan para conseguir su primer 1.000.000 de euros o para hacer no sé qué. Y luego los niños empiezan a hacer cosas y es brutal, tío. O sea, es que es súper gratificante. Eso es a mí lo que me parece también muy clave y que creo que cuando ya tienes cierta disciplina te pasa y a la mayoría de gente no le pasa, que te preocupas mucho más rápido y sin mucha necesidad, mucho más antes que la gente normal, en el sentido de la gente normal se preocupa cuando tiene la cuenta en negativo, dice estoy jodido, pero yo, por ejemplo, a lo mejor tengo un mes que digo, ¡buah! He gastado más de lo que debería y me he desbalanceado y me preocupo. Y tienes un ahorro que dices, podría vivir 6 años si quiero sin trabajar, tranquilamente, pero te preocupas mucho antes porque ves desbalances que podrían provocar, digamos, una mala situación. Totalmente, y porque tu nivel de confort evoluciona. Esto todo el mundo tenemos un número en nuestra cabeza, ¿no? Y esto le pasará a la gente y cualquiera que esto haga la prueba, seguramente... si piensa, hay gente que dice, mira, mi cuenta oscila entre, yo qué sé, 2.000 y 5.000. Y a lo mejor la cuenta de otro oscila entre 10.000 y 20.000. Y cada uno de esos dirá, hostia, pues
yo cuando baja de 2.000 me preocupo. Y a lo mejor el otro dirá, yo cuando baja de 10.000 me preocupo. Y hay otra gente que a lo mejor dirá, hostia, es que la mía si baja de 100.000, digo, hostia, ¿qué está pasando? ¿Sabes? Estoy quebrado. Entonces, eso le pasa a cada uno y cada uno tenemos un número, ¿no? Que al final es lo que tú dices. Y eso es también parte de reprogramarte mentalmente y es parte de lo que también hacemos, ¿no? En la formación, ayudar a la gente a subir el nivel. Si tú subes el nivel en todos los aspectos, pues te va a ir mucho mejor. Me estoy riendo porque me acuerdo, creo que fue un comentario en un podcast de José Elías. Creo que alguna vez que dijo de que se había arruinado, yo me he visto nada con 500 euros en la cuenta. Y claro, ponía alguno, es lo que yo tengo. Y no considero que estoy quebrado, ¿sabes? Claro, pero es que es así. Bueno, 500 euros, muy poco me parece, ¿verdad? Para José Elías, eso. Decir, hostia, pero es así, tenemos niveles y eso es clave, ¿no? Que cada uno aprenda a ir subiendo. Sí. Es igual que incluso lo que ganas, ¿no? Hay gente que a lo mejor, yo me ha pasado en épocas de mi vida, y esto de hecho es muy, muy curioso. Cuando tú, por ejemplo, esto me ha pasado, no estás dispuesto a trabajar de por menos de cierto dinero, ¿vale? Yo cuando estaba hablando de trabajo por cuenta ajena en este caso, lo que tú vas a ganar sube. ¿Por qué? Porque automáticamente te vas a buscar las castañas de fuego, vas a buscar oportunidades con eso. A mí me ha pasado una época en la que decía, tío, yo no voy a trabajar por menos de 6 cifras y rechazaba. A lo mejor otra gente diría, tío, 60.000 pavos al año, 70, 80. Y digo, ya, tío, pues es que no es lo que quiero. ¿Y por qué? Porque ya había llegado a ganar esa cantidad de dinero y no quería trabajar por menos de eso. Y al final, cuando tú adoptas esa mentalidad o esa actitud, obviamente también hay que tener un recorrido, ¿vale? No vale que una persona de repente que no ha hecho nada en su vida y que digamos, solo ha sido, yo qué sé, cajero de Mercadona, digo, pues quiero 100.000 euros y a partir de mañana solo voy a aceptar cosas de 100.000 euros. Hay que trabajar para conseguirlo. Pero sí que es verdad que a lo mejor, si tú mentalmente no estás preparado, pues aceptas una cosa de 60.000. Y si, oye, no dices, no, voy a aguantar un poco más, pero voy a seguir buscando, pues todo este tipo de patrones mentales, la gente los subestima mucho y no se da cuenta del impacto que tiene en su vida. Pero es que es brutal, o sea, es que es increíble. Porque además yo creo que esto muchas veces hay gente que sobreestima lo que aporta a la sociedad. En el sentido de, eso es otra cosa. No, yo quiero cobrar tanto. Es como, cabrón, a ver, ¿cuánto valor aportas? ¿Cuánto dinero haces generar? Es que al final la gente no entiende que tú cobras en función a lo que generas. Totalmente. A ver, eso tiene que ser coherente, ¿no? Claro. Obviamente yo por lo que te digo, yo he sido directivo en empresas y tal y tenía una trayectoria. Pero lo que voy... Sí, eso es totalmente... Y de hecho, la gente que más gana normalmente suele ser gente que gana en variable. ¿Por qué? No. Porque sabe lo que es capaz de aportar. Y entonces dice, no me pagues 100.000, págame un 2% de la comisión de no sé qué, o un 5% de lo que te genere en ventas, o un tal. Y así, si tú sabes realmente lo que eres capaz de realmente aportar, vas a ganar muchísimo dinero. Totalmente. Y muchas veces se ve como algo malo en la parte de los variables, porque un tío verdaderamente bueno te prefiere variable 1000 veces antes que un fijo. Totalmente, porque va a ganar más. Sí. Es verdad que tiene que estar bien medido, tiene que estar bien protocolizado y tal, pero una persona bueno siempre va a preferir variable porque va a tener mucho más potencial. Sí, totalmente. Bueno, Richard, yo creo que es un podcast súper interesante. Para el que le interese y quiera ordenar las finanzas y quiera tener bien estructurado todo, os dejaré la formación ahí abajo. Y nada, si quieres mandar un último mensaje y a la audiencia. Bueno, pues nada, la verdad que ha sido un placer. Espero cualquiera de vosotros que si os animáis, sea con nosotros o no, que os forméis, porque la verdad que creo que esto es algo, como decíamos, súper necesario, súper necesario. Nosotros hemos hecho la mejor formación que sabíamos hacer, que bueno, es una mezcla entre formación y asesoramiento, y que ayuda a mucha gente. Y si os animáis, oye, perfecto, pero si no, lo que os decía antes, tomar responsabilidad, buscar vuestra solución, ¿vale? Igual nuestra formación no es lo que necesitáis en ese momento, perfecto, no pasa nada, pero no os quedéis como estáis. Ser ambiciosos, hoy en día es más fácil que nunca poder ganar dinero, poder gestionar dinero, poder invertirlo, poder emprender, poder hacer muchas cosas. Así que nada, os animo a que lo hagáis, que seguro que si de verdad os animáis a dar el paso, con el tiempo diréis, joder, ¿por qué no lo he hecho antes? Así que nada, muchísimas gracias, Richard, y nos vemos en el próximo podcast.